Bien, buenas noches, estimados estudiantes. Nos encontramos una vez más para una nueva jornada de clases, ¿no? Espero que estén muy bien. Espero y aspiro que a todos les haya ido muy bien en el trabajo que se envió, ¿no? Hace algunos días. Yo soy muy claro, ¿no? Y tal vez no quiero que se resientan, pero tengo algunos pendientes, no sé qué pasó, no se entendió. Por ejemplo, tengo pendientes de la señorita, no sé si es de este curso, Alexa Intriago. Alexa Intriago, ¿quién más tengo? Joana Rivera. Parece que Daniel Robles sí conversó conmigo. Willy Robles, no sé si es la misma persona o es otro cuenta duplicada aquí. Y hay un estudiante que está con el nombre Tare Was, no sé a quién se refiere, quién es, no tengo ni idea. Entonces, por ejemplo, estas personas que acabo de mencionar no están enviadas las actividades, ¿no? Entonces se complica un poquito. Repito, esto no es con el fin de afectar a nadie, más bien a mí en lo personal me preocupa cuando no entregan un trabajo, ¿no? Y me preocupa cuando no me dicen absolutamente nada. De, profe, se me fue la luz, se me fue el internet, se me acabó el esfero, se acabaron las hojas de papel ministro, no hay computadoras a nivel de la ciudad. Algo tienen que decir, ¿no? Pero si no dicen nada, o sea, yo, ¿qué tengo que hacer? Poner un cero redondo, ¿no? Entonces, miren, esto después de 8 días, repito. Aquí tengo una cuenta duplicada, estimada Albita, si está en clase, ¿no? Estimada Albita, tengo una cuenta duplicada, ¿no? Entendería que yo a esta Albita Isabel Granda tengo que eliminar, ¿no? Y va a utilizar el correo de Albita Granda, ¿no? Eso entendería. De igual forma, aquí tengo una cuenta, no sé si me ayuda, el señor o estudiante Luis Daniel Robles Sacoto es una cuenta y Willy Robles es otra cuenta duplicada de otro correo. ¿Cuál de los dos va a utilizar? Porque solo puedo tener una cuenta dentro de... Willy Robles Sacoto, Willy Sacoto, es diferente. Yo soy Daniel Robles. Entonces es otra persona, ¿no? Sí, en efecto. Posiblemente me confundí aquí con el apellido, pero si esa persona no hay ningún problema, ¿no? Entonces ya no habría. Entonces aquí tengo, por ejemplo, una persona que dice Tare Was, no sé quién es Tare Was, no sé, no tengo a nadie registrado con su nombre. Entonces tratar de poner los nombres y apellidos correspondientes, pero en efecto, miren, las personas que estoy indicando, repito, no es con el fin de ofender a nadie, pero son 8 días del envío, de la temporalidad para el envío de trabajos, entonces ustedes mismos se van complicando, ¿no? Repito, sí, aunque considero que dentro de este grupo no hay estudiantes nuevos, todos estuvieron desde el inicio, pero bueno, eso nada más como recordatorio y espero que ya todos hayan registrado su asistencia de ingreso, ¿no? Por favor, eso es muy importante. A partir de la siguiente semana voy a cambiar la metodología porque me supieron indicar desde las autoridades que tengo que registrar la asistencia en el SIGA, en ese sistemita donde están matriculados. Entonces va a haber un registro de ingreso y al final voy a, como tipo, tomar lista a cada uno de ustedes, verificar que en efecto se encuentren ahí, ¿no? Me piden que tenga un poquito más de control en este tema, porque a veces los estudiantes se conectan, apagan micrófono, cámara y pueden estar hasta viendo la serie del Viento de la Rosa de Guadalupe, ¿no? Y uno está aquí hablando, o a veces nombrando, se me ocurre un nombre, Wilson, se me ocurre un nombre, ¿no? Y no está allá, entonces se trata de evitar este tipo de cosas porque se supone que estamos, o ustedes están en un momento de interacción con el docente, de estudio, y no se puede descuidar estos detalles. Bueno, dicho esto... una pregunta, ¿el código de acceso? Comunicar es el código de ingreso. Comunicar, sí, la palabra comunicar. Bueno, dicho este detalle, déjenme ver, por acá tenía la diapositiva lista ya para empezar el día de hoy. Vamos a empezar. Vamos a empezar, estimados estudiantes, con la materia en sí. Bien. Vamos a empezar a hablar de algo muy elemental, muy importante, en lo que tiene que ver, en lo que tenemos que ver, ¿no es cierto? Vamos a ver algunas cosas que pueden llamar la atención. Solicito cerrar el micro a alguien que tenga, por favor, abierto. Vamos a ver algunos detalles, algunas situaciones que nos van a ayudar, ¿no? A mejorar este proceso, que es muy importante en lo personal, dentro del ámbito empresarial. Cuando nos desenvolvemos, repito, en lo laboral, ¿no es cierto? Saber comunicarnos es algo tan elemental, algo tan básico, ¿no es cierto? Que si hoy en día pues hacemos o efectuamos un proceso comunicativo errado, se puede dar, interpretar de una u otra manera, y esto
puede ocasionar que los objetivos propuestos dentro de una organización no se lleguen a concretar, y en sí pueden haber uno o varios efectos que se desencadenen por una mala comunicación, ¿no es cierto? Entonces, repito, esto no solo se lleva al ámbito del trabajo de la empresa, sino una excelente comunicación es bueno ejercerla, ejecutarla dentro de nuestro ámbito familiar, con nuestras personas más cercanas, nuestro círculo social, ¿no es cierto? Y pues mucho más en el ámbito laboral donde nos desempeñemos, ¿no es cierto? Saber tener procesos comunicativos correctos, expresarse de manera correcta, hablar de manera adecuada, ¿no es cierto? Escribir de manera adecuada, son cosas que nos van a ayudar, lógicamente, a mejorar este tipo de procesos y hacer un apoyo en el ámbito laboral. Recuerden ustedes que estamos ya en un proceso de formación, ¿no? Que el tiempo pasa rápido y más pronto que tarde pues estarán ejerciendo una profesión, y ustedes, les decía yo, que son el espejo o son nuestra carta de presentación ante la sociedad, ¿no es cierto?, como institución. Entonces, pues si ustedes se aplican, ¿no es cierto?, en todo este tipo de lo mucho o lo poco que uno se conoce que se puede transmitir, y si lo acogen, ¿no es cierto?, será pues algo muy beneficioso para ustedes en este tipo de detalles. Voy a dar algunos conceptos y voy a ir haciendo participar a las personas que están en la sala para que me vayan ayudando. Miren, ¿qué dice que es la comunicación? Lógicamente menciona que es el arte de expresar una idea o un pensamiento de forma clara, ¿no? y precisa. Esto con el único objetivo de que el receptor de dicho mensaje lo perciba de manera detallada y objetiva, ¿no es cierto? Es el arte, ¿no es cierto?, de expresar una idea o pensamiento de forma clara, ¿no es cierto?, y precisa. No sé si ustedes han pasado este detalle, pero por ejemplo, a veces uno en el colegio le agarraba este tipo de nervios, ¿no? Cuando pasaba a exponer, cuando pasaba a dar algún tipo de situación, y a veces el profesor te decía, hable más duro, señor estudiante, no se le escucha, y ese tipo de cosas, ¿no?, que nos pueden ir pasando. Y miren, imagínense, esas cosas podemos ir acarreando hasta nuestra vida adulta, nuestra vida profesional, por no poner un poquito de empeño para pulir este tipo de detalles que nos ayudan, ¿no? Repito, nos ayudan en todos los ámbitos de la vida. Entonces, lógicamente esto es un arte, ¿no? Saber comunicar, saber expresarse. Y aquí quiero contarles una anécdota personal. Yo por lo general siempre he sido como bastante nervioso desde chamo, desde pequeño, ¿no? No sé si será el hecho de que, por ejemplo, cuando tú naces en el campo, no estás rodeado de muchas personas o no te relacionas con mucha gente, ¿no es cierto? Entonces es como que te cohibes un poco al salir a la ciudad, ¿no es cierto? Yo recuerdo, por ejemplo, estábamos unos chicos mayores que mí, algunos, en una ciudad llamada Archidona, por allá en la provincia de Napo. Yo tenía, creo que entre 12 y 13 años, ¿no es cierto? Y estaba alguien en ese círculo social que me llamaba la atención, ¿no? Pero esa chica tenía 16 años. Y recuerdo que había unos amigos que ahí como que me instruían, ¿no? Como que me daban las palabras adecuadas para yo decirle a esa persona que, lógicamente, que me agradaba, ¿no? Que me llamaba la atención, que estaba muy bonita. Recuerdo que me dieron un par de clases ahí, pero yo estaba súper nervioso, o sea, súper así nervioso, no sabía qué hacer. En el momento parece que me calmé, pero ya llegó el tiempo en que yo pues tenía que conversar, ¿no? Y lógicamente recuerdo que era una parte externa de una casa de un amigo. Y pues ahí estaba la señorita, ¿no? Y yo recuerdo que de tantos nervios que tenía, porque no podía, en realidad no podía expresar o comunicar lo que de chamo ese momento se quería realizar, ¿no? Entonces yo de los nervios recuerdo que me abracé a un poste de luz y era así como que temblando de los nervios por poder expresar, y aquella señorita me decía, ¿y qué me tenías que decir? ¿Y qué más tenías que decir? Entonces, mire, me cohibí, ¿no? Entonces no supe expresar o no supe desarrollar ese tipo de idea o pensamiento, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas a nosotros nos cohiben y en nuestra mente podemos estar diciendo, no lo puedo hacer, ¿no es cierto? O quizás muchos de ustedes cuando les piden dentro de, no sé si les han pedido dentro de su círculo social, cuando hay eventos, cuando hay reuniones sociales y les solicitan, ¿no? Que por favor hable, que pase al frente, ¿no es cierto? Y híjole, y es cuando nos agarran los nervios, ¿no? Muchos dicen, no, que hable la persona que siempre habla. No, yo no quiero hablar. No soy bueno para esto. Soy muy callado, no sé qué decir, no tengo palabras. Pero créanme que a veces quedarse en esa etapa es complejo, ¿no? Porque nosotros mentalmente nos estamos limitando. Y a ver, ¿qué pasó? O sea, yo soy el vivo ejemplo de esto. Les digo que, por ejemplo, yo pasaba esta etapa de nervios, ¿no? Entonces ya pasé al colegio. Entonces yo
siempre he tenido la costumbre de leer, ¿no? Entonces ahí decía que cómo puedes superar o enfrentar algún tipo de este tipo de miedos, por ejemplo, de hablar en público, de estar al frente, ¿no? Pues enfrentándote, ¿no es cierto? Entonces yo siempre, desde pelado tuve esa idea, ¿no? Y les decía a mis profesores que me den la oportunidad, ¿no? De dar alguna exposición de lenguaje, de comunicación, de ciencias naturales. Y desde ahí empecé con este tema de enfrentar quizás este tipo de... Cierren el micro, por favor. De enfrentar este tipo de miedos, este tipo de dificultades que nos pueden, desde pequeños, pues lógicamente afectar ya en la vida adulta. Créanme que por más que parezca, hay gente hasta el día, o sea, yo conozco personas que tienen terror en pararse al frente, en expresar algo, tienen terror en comunicar algo delante de un público pequeño, pues peor de un público mucho más grande, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son bloqueos mentales, ¿no es cierto?, que nos van intimidando en nuestra vida, ¿no? Por eso es importante, pues, que hoy estamos para aprender. Y pues lógicamente si estuviéramos ya en un ambiente presencial, haríamos mucho ejercicio de esto, ¿no? Para yo chequear, pues, si tal vez dentro de este grupo de estudiantes que tengo pueden haber personas un poco más tímidas, más sueltas, ¿no es cierto?, para hablar. Y para terminar de contarles, por ejemplo, esta área mía, yo seguí con este tema, ¿no?, de seguir fortaleciendo esta área, de poder comunicar, de poder hablar. E inclusive en la universidad siempre a mis docentes les pedía que me hagan pasar al frente, y hay una parte, sí les compartimos a ustedes también, que se llama ser ayudante de cátedra, ¿no? Que no es más que ayudarle al profesor a dar alguna clase que te guste o que estés relacionada. Entonces, por ejemplo, este tema era importante y ahí yo fui, en lo personal me ayudó mucho a desenvolverme, ¿no?, a mirar a la gente, ese tipo de detalles. Entonces son cosas muy elementales, porque cuando uno se cohíbe, lógicamente en esta parte mental de no puedo y nunca lo podré hacer, pues así nos quedamos, ¿no? A veces las personas nos cerramos en ese tipo de detalles. Mire, he logrado realizar alguna investigación por algunos autores, ¿no? En este caso voy a dar lectura. Miren, para María del Socorro, comunicar es llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad racional y emocional específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas que adquieren sentido y significación de acuerdo con experiencias previas comunes, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero es muy enriquecedor cuando te pones a conversar a veces con personas mayores ya, o que han tenido varias experiencias, o en cualquier ámbito, ¿no? Y es como que te da hasta cierto tipo de atracción a ver, escucharles, ¿no?, esas historias, esas experiencias, ¿no es cierto? Porque es una cualidad racional y emocional de nosotros, ¿no es cierto? Porque contamos nuestras experiencias, nuestros detalles, y desde ahí nacen esas frases que desde tiempos antiguos dicen, ¿no?, que es muy importante escuchar a nuestros mayores, a nuestros abuelos, ¿no? Entonces eso es algo nato ya de nosotros como seres humanos. Otro autor menciona que comunicación es el intercambio de información entre personas, pues lógicamente, ¿no? Significa volver común un mensaje o una información. Constituye también uno de los procesos fundamentales de la experiencia humana y la organización social, ¿no es cierto? Es que lógicamente no siempre esto estaba tan consolidado, tan bien estructurado como le está hoy, ¿no? Pues si nos remontamos a los tiempos antiguos, lógicamente ya vamos a entrar a esos detalles. El proceso comunicacional pues se daba desde otra perspectiva o desde otros puntos de vista, ¿no? Mire, y precisamente de lo que estaba hablando, haciendo un poquito de retrospectiva, yendo al tiempo atrás, ¿no es cierto? Tenemos el proceso evolutivo del hombre, ¿no? Miren, hoy estamos pues lógicamente a un clic de conectarnos, no sé, si tenemos la conexión con cualquier presidente del mundo, ¿no? Un clic de poder comunicarnos de manera sincrónica en este mismo momento, ¿no? Pues, o cualquiera de ustedes podría estar en cualquier país recibiendo mis clases, ¿no? Si es que tuviéramos una carrera netamente virtual. Y en la actualidad, pues con este boom de lo que pasó en la pandemia, ¿no? Por ejemplo, grandes instituciones de educación superior abrieron su mercado de titulaciones de grado, licenciaturas, maestrías, tecnologías también, de posgrado, ya un ambiente netamente virtual, ¿no? ¿A qué voy con esto? Pues que lógicamente el tema comunicacional pues ya está muy avanzado, ¿no? Entonces, mire, si hacemos una retrospectiva, decía yo, que no es más que remontarnos un poquito a la historia o a sucesos pasados,
¿no es cierto? Tenemos al hombre, ¿no? Las primeras civilizaciones, donde lógicamente se dice que con la evolución ya pues lógicamente fueron adquiriendo habilidades del habla, los diferentes idiomas, pero en sus inicios habían ciertas formas o ciertos elementos que permitían que estas sociedades de aquella época logren comunicarse, ¿no? Logren transmitir un mensaje, no sé. Se me ocurre a mí, ¿no es cierto?, con una pequeña señal de humo de la casa llamar al almuerzo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, en efecto, se daban este tipo de situaciones, por ejemplo, las famosísimas señales de humo que hasta el día de hoy a veces se dice de forma regular, ¿no?, en alguna conversación, ¿no es cierto? Me llamas por señales de humo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en efecto, este tipo de cosas sí se daban en la antigüedad. También recuerdo yo, no sé si ustedes han visto, hay una serie, una trilogía épica, una trilogía medieval de lo que es esta película famosísima del Señor de los Anillos. No sé si ustedes la han visto. En lo particular es una película que me apasiona. Ya tiene algunos años, ¿no? Parece que salió en el 90, 94, pero es muy interesante, muy buena. Y ahí hay una parte, por ejemplo, donde pelean, ¿no es cierto?, los seres humanos con los orcos en grandes batallas. Y hay algunos asentamientos humanos muy lejos, ¿no es cierto?, entre cordilleras, entre volcanes, ¿no es cierto? Y la única forma de que, por ejemplo, se me ocurre, un sector llegue a apoyar a otro sector es comunicarse a través de unos mecheros que tienen en la cúspide, en la punta, ¿no es cierto?, de estos sectores. Entonces van encendiendo uno a uno, ¿no? Si se enciende uno, lógicamente el otro le responde. Y de esa manera, en esta película, estas personas daban a conocer que las personas de cierto lugar estaban necesitando su ayuda y que al encender esta llama, pues lógicamente se entendía que todos estaban de acuerdo para ir a la guerra contra esos orcos, ¿no?, de esa película. Miren, entonces ahí es un vivo ejemplo de que, porque es una película medieval, es antigua, pues en aquella época lógicamente se usaba todo lo que es este tema de las señales de humo, ¿no? Luego pasamos al tema de lo que es una corneta, ¿no es cierto?, que no es nada más que, por ejemplo, un cuerno de toro grande, ¿no es cierto?, que también se utilizaba, pues lógicamente hacían sonidos y cada uno posiblemente significaba algo, ¿no? Esto para comunicar a las civilizaciones, a tribus y ese tipo de detalles. Yo recuerdo aquí un dato con respecto a este tema de la corneta, y no es que sea tampoco del siglo I, ¿no? Por ejemplo, miren, y como nací en el campo, y por ejemplo yo recuerdo que cuando falleció mi mamá, ahí en ese sector donde yo nací había una costumbre. Como las personas no tenían ese tiempo teléfono, ni ahí no había ni luz eléctrica, yo recuerdo muy bien. Recuerdo que cuando alguien fallecía, había la costumbre de que tocaban un tipo corneta, un tipo cuerno, ¿no? Y eso significaba que alguien falleció. Entonces, en efecto, yo recuerdo que tipo 2, 3 de la mañana, cuando falleció mi madre, tocaron ese cuerno, ¿no? Y pues a las pocas horas ya la gente se fue acercando a ver, la curiosidad también de qué es lo que sucedía, ¿no? Qué es lo que pasaba. Entonces, miren, esa era una forma de comunicarse de esas personas, porque no había más, ¿no? Pues empezar a gritar. Entonces, como que no daba, ¿no? Nadie te podía haber escuchado. Se me ocurre ese tipo de ideas, ¿no? Pero en efecto eso, yo recuerdo de niño que usaban las personas para comunicar cuando una persona fallecía en ese sector. Miren, si continuamos en la línea del tiempo, lógicamente tenemos ya lo que es la famosísimo medios de comunicación antiguos, como son las piedras, ¿no? Las piedras talladas. Yo soy un apasionado de ver documentales. Creo que me enriquecen en lo personal mucho. Algunas cosas que no conozco porque siento que me falta muchísimo por aprender. Entonces, miren, por ejemplo, hay estudios, ¿no es cierto?, los famosos arqueólogos que se dedican a investigar esto, tal vez por Medio Oriente, todo lo que es esta parte de Egipto, todos esos sectores, ¿no es cierto?, civilizaciones antiguas, todo lo que es los mayas, los aztecas, en lo que es México, ¿no es cierto? No sé si ustedes han visto reportajes de que dicen, miren, se descubrió cierta piedra escrito con manuscritos muy antiguos, ¿no es cierto?, que llaman a varias personas expertas, ¿verdad?, para que puedan descifrar qué es lo que está escrito allá o ahí, o qué es lo que trataron de comunicar esas civilizaciones en aquel entonces, ¿no? Entonces, en efecto, ¿qué me da a entender esto? Que lógicamente las personas de ese tiempo, al no contar con toda la tecnología que hoy tenemos nosotros, ¿no? Pues hoy tenemos un teléfono, aquí tenemos todo. En ese tiempo utilizaban piedras, ¿no?, para dejar manuscritos, tal vez comunicaciones o para transmitir ideas generacionales ya de
repito, de generación en generación, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, este tipo de medios se usaron, ¿no? Son lo que son las piedras. Y hasta hoy, pues en la provincia de Napo también hay una parte que se llama petroglifos, ¿no es cierto? Donde van, en las piedras está escrito por civilizaciones antiguas todo este tipo de detalles. Oh, oh. Chicos, me quedé sin internet un segundito, por favor. Ay, no puede ser, justo ahora se va el internet. Oh, 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 oh. Se me fue el internet. Les voy a tener que denunciar a mi empresa proveedora de servicios de internet. No puede pasarme esto a mí, no, mentira. No se cansó de poner los brazos alzados. ¿Alzados por qué? Se quedó así. Porque se quedó así, Inge. Así se quedó. Ah, me quedé frisado. El rato que se le cortó el internet se quedó así. Yo digo, el Inge ya mañana amanece con cuerdas ahí. Listo, no sé hasta dónde me escucharon o hasta dónde pudieron escuchar lo que estábamos platicando. Estábamos en lo de la comunicación en piedra. Ya, bueno, es solo para puntualizar esto, ¿no? En efecto, yo les decía que estos detalles son comprobables hasta el día de hoy, ¿no? Porque, por ejemplo, hay arqueólogos que se dedican, y les decía yo, ¿no?, a buscar este tipo de detalles ya como reliquias, ¿no es cierto?, como tesoros nacionales o de algunas civilizaciones. Posterior a ello, ya se dan lo que son, ya viene a constituirse lo que es el papiro, ¿no? Una especie de papel elaborado de una planta especial, ¿no es cierto?, que utilizaban los antiguos ya. Recordarán ustedes o tal vez han visto esas películas romanas, ¿no es cierto?, antiguas. No sé qué tipo de cine miran ustedes, pero bueno, ahí por ejemplo se ven este tipo de ejemplos donde cuando escriben los romanos, ¿no es cierto?, y hacen con una especie de rollitos, les mandan enviar, ¿no es cierto?, ponen su famosísimo sello real y envían cierto tipo de comunicaciones ya, ¿no es cierto? Entonces ya como que en esa época pues ya era otro nivel, ¿no? Empezar pues tú con tu puño y letra, empezar a escribir, ¿no es cierto?, a dar comunicaciones. Y la mayoría de cosas, o en esa época dar veredictos, ¿no es cierto? Porque se darán cuenta, ¿no es cierto?, que con eso habían acusaciones de ese tipo de detalles, ¿no? Entonces ya se empezó a utilizar esos medios de comunicación. O por ejemplo, también hay una película, no recuerdo el nombre, iban, ¿no es cierto?, había una persona encargada de
esas personas, lógicamente, que tenían poder, con ese escrito, ¿no es cierto? E iba hablando ante el público y decía: el rey ha mandado a través de este escrito oficial que para el día de mañana convocarles a todos a la plaza, se me ocurre, ¿no? Entonces, solo con ver ese decreto, ¿no es cierto?, de aquel emperador o rey de esa época, pues era un mandato, ¿no? Una especie de comunicación ya oficial, si se podría denominar de esa manera. Entonces, miren, se ha ido evolucionando de una u otra forma, pues yendo de una manera rápida, ¿no es cierto? Posterior a ello ya tenemos lo que son los famosísimos mensajeros, ¿no? Gente realmente de admirar, sacar del aire, ¿no es cierto? Yo doy una materia que se llama Realidad Nacional a los chicos de desarrollo infantil. Y ahí, por ejemplo, chequeamos este tipo de cosas, ¿no? Porque antiguamente, para dar un mensaje, no es pues como ahora llamar, ¿no es cierto? No va a estar llamando a Atahualpa, ¿no es cierto?, a Tupac Yupanqui en esa temporada: oye, ven para la guerra, ¿no? Entonces, ¿no es cierto? Habían ese tipo de mensajeros que lógicamente recogían la información que se quería transmitir. Y muchas veces estos mensajeros caminaban días enteros por montañas, ¿no? Algunas de las veces iban ya lo que son caballos para transmitir un mensaje. Entonces, miren la dificultad, ¿no es cierto? Imagínense ahora que uno, pues, le guste trasladémonos un poquito mentalmente a aquella época, ¿no? Que nos gustara una chica, se me ocurre, de Quito, ¿no? Y escribirle una carta y hasta que le llegue, ¿no? Pues está tenaz, ¿no es cierto? ¿Cuántos días? En una semana siquiera, solo hasta que le llegue. Y hoy, ¿qué hacemos hoy? Estamos a un clic, ¿no es cierto? Por WhatsApp, todo fácil, un correo electrónico, no lo sé. Entonces, miren cómo ha ido este tema evolucionando. Tenemos ya mucho más adelante el tema de la carta, ya algo más formal, si se podría llamar, ¿no es cierto?, para lógicamente mejorar el tema de la comunicación y la escritura, ¿no es cierto?, el tipo de tinta, todo lo que se va utilizando de manera correcta. Hay otro detalle también aquí, ¿no es cierto? Se dice que, por ejemplo, en la antigüedad también se enviaban muchos mensajes en lo que son las botellas, ¿no? Lógicamente estos mensajes perduraban y hasta el día de hoy se siguen encontrando mensajes muy antiguos a las orillas de los mares, ¿no es cierto? Pues que trataban de dar algún mensaje de socorro, que vayan en auxilio de alguien. Simplemente también podía ser una carta de amor que alguien podría querer transmitirle a alguna persona especial. Miren, un último detalle, ¿no es cierto?, que también he visto en películas, es el utilizar animalitos, ¿no es cierto?, para llevar mensajes, ¿no es cierto?, de un lado a otro. Animales muy diestros, muy adiestrados para poder transmitir un mensaje. Simplemente eran unos pequeños rollitos que, como ven en la gráfica, se podían poner en el lomo del ave, o a su vez envuelta al lado de su patita, ¿no es cierto?, para que transmita un mensaje. Y a largas distancias era que llevaba esa ave, ¿no? Realmente no me falta esa parte, aprender o investigar cómo es que adiestraban a estas aves para que lógicamente lleguen a su lugar de destino, ¿no es cierto?, para transmitir un mensaje o cualquier tipo de comunicado. Entonces, miren eso, hemos hecho una retrospectiva rápida de lo que fue la comunicación para darnos cuenta cómo este tipo de temas han evolucionado y siguen evolucionando hasta el día de hoy. Como nos damos cuenta, ¿no es cierto?, pues hace algunos años, ¿quién iba a imaginar que cualquiera de ustedes pues podría estar recibiendo una clase virtual, ¿no? Y estaríamos formándonos de esta manera, algo que ya es prácticamente un determinante, como les decía hace un momento, en la mayoría de instituciones a nivel nacional e internacional, porque cualquiera de ustedes, por ejemplo, con un poco más de empeño, puede tomar un curso, ¿no es cierto?, con alguna universidad mexicana. Tiene interés, hay muchos cursos virtuales con la UNAM, por ejemplo, una de las más ranqueadas de México. Puede tomar con la UBA de Buenos Aires, una buena universidad, ¿no?, en temas administrativos, ¿no es cierto?, temas, cualquier tema que les interese, ¿no es cierto? Entonces, mira, hoy estamos tan avanzados en estos temas. Un dato interesante: los medios de comunicación antiguos, como el humo, la corneta o las palomas mensajeras, significaron el primer paso para emitir un mensaje que pueda ser captado por varias personas al mismo tiempo, y yendo más allá de la comunicación cara a cara y dejando atrás los límites de la distancia y el tiempo, ¿no es cierto? Miren, entonces, esto fue el boom de la época, ¿no es cierto?, el desarrollo de aquella época, ¿no es cierto? Repito, ¿no es cierto?, esos medios de comunicación como el humo, la corneta, significaron el primer paso para emitir un mensaje que pueda ser captado por varias personas, ¿no es cierto?, al mismo tiempo, yendo más allá de la comunicación cara a cara, ¿no es cierto?, que ya no era una limitante, o se estaban rompiendo, ¿no es cierto?, se estaba rompiendo o acortando esa brecha de la comunicación. Sí. Una consulta, ¿y ellos cómo sabían escribir? Con la mano. Sí, o sea, pero no tenían la misma
escritura que tenemos, por ejemplo, ahora, ¿no? En efecto, a ver, en estos detalles, lógicamente todos sabemos o todos conocemos que existen diferentes tribus, civilizaciones, un montón de idiomas a nivel mundial. Y bueno, me falta también aprender ese tema, pero los que han leído más o menos, o los que son creyentes, se dice, y aquí como un pequeño paréntesis nomás, se dice que, por ejemplo, ustedes recordarán que en la antigüedad estaban tratando de construir la torre de Babilonia, ¿no es cierto? Algo que quería llegar como hasta el cielo, ¿no? Entonces, según las Sagradas Escrituras, yo sí creo, por supuesto, la mayoría de ustedes puede creer, no puede creer, ya es libertad de cada quien, ¿no? Pero se dice que ese es el inicio porque las personas querían construir algo tan alto, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, se entiende por el relato que se va dando que las personas manejaban, por ejemplo, un mismo tipo de lenguaje, ¿no? Se me ocurre el español, ¿no? En ese momento todos se comunicaban, pero ya, pues... como querían llegar tan alto y en ese momento el creador no lo quería permitir, empezó a confundir a las personas y ya pues no se entendían entre unas y otras, y se dice que desde ahí pues empezaron todo lo que es la diversidad de lenguajes que hoy se hablan, ¿no? Porque si ustedes le escuchan un chino, pues ¿qué también estará diciendo? ¿No? Un griego, un árabe, e inclusive tengo un amigo, por ejemplo, que es de Pakistán. Ellos, por ejemplo, escriben, nosotros escribimos, ¿no es cierto?, de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Ellos escriben de derecha a izquierda, ¿no? Y con una especie de rasgos que la verdad que también dirá ahí, ¿no? Yo les sé preguntar porque no sé si a ustedes lo han visto aquí en el Sacha. Es un señor que vende anillos de plata, ¿no? Es un señor medio barboncito. Y es un amigo mío. E inclusive ya tiene la nacionalidad ecuatoriana. Pero él, por ejemplo, ya ha aprendido algunas cosas de cultura, ¿no? Entonces él, por ejemplo, repito, cuando ellos escriben no lo hacen como nosotros, ¿no es cierto? De izquierda a derecha, ellos hacen de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Por ejemplo, los chinos escriben de forma vertical ya, no horizontal, algunas cosas, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, este tipo de evolución ya se daba de acuerdo a cada civilización, ¿no? Repito, hay un centenar, millar de idiomas a nivel mundial, pero entre los más hablados, lógicamente están el inglés, el español, el portugués también, y ese tipo de ellas, conforme las colonias que se fueron dando a nivel de conquista de los países. Listo. Pues y hoy en la actualidad, ¿no es cierto? Miren, ya pues contamos, contamos todos, ¿no es cierto? Con todo lo que es este tema de la comunicación masiva, ¿no? Como hoy pues nos encontramos rodeados. Y ustedes saben que, por ejemplo, más rápido se enteran de una noticia chequeando, ¿no es cierto? El Facebook, que a veces viendo las noticias, ¿no es cierto? Más rápido. Estamos a un clic, ¿no es cierto? La comunicación es tan fluida el día de hoy. Pero también hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque, ¿no es cierto? Tenemos que tener, valga la redundancia, cuidado con lo que escribimos, con lo que hablamos, con lo que expresamos de cualquier persona, ¿no? Específicamente, este tema fue tratado ya a nivel de legislación del país, el tema de restringir un poco lo que las personas pensamos o decimos en redes sociales. Y si no estoy equivocado, ya esto está tipificado o estipulado en lo que es el Código Orgánico Integral Penal, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con esto? Porque si tú comunicas algo, se me ocurre, voy a dar un ejemplo, ¿no? Aquí, nada más es un ejemplo para clase. Yo, por ejemplo, voy a dar algún nombre de aquí, X. Voy a hablar de Ivette Apolo, ¿no es cierto? Yo a Ivette la conozco a veces, estoy dando un ejemplo de rostro, no la he visto nunca. ¿Y qué tal entro a la red social y doy una palabrería negativa, ¿no? Saben que Ivette no trabaja, se me ocurren un poco de cosas, digo, en la red social, ¿no? Pues Ivette con la legislación actual me demanda, ¿no es cierto? A mí, yo me voy preso por prácticamente haber escrito cosas incoherentes, sin conocerle, sin haber investigado la verdad, ¿no es cierto? Entonces hay que tener muchísimo cuidado en este tema, nada más como un paréntesis. Entonces, miren, les decía que esto pues va evolucionando, no se detiene. No sé si ustedes han chequeado o han visto, por ejemplo, ahorita ya se me fue esa palabra. Hay una tecnología que, por ejemplo, hace que por ejemplo, en un área de su casa puede aparecer una especie de espectro, no se me viene la palabra ahorita a la mente, que es como que si alguien ya estuviera en ese lugar, pero en realidad es solamente una figura o una sombra, pero que se asemeja mucho a la realidad, ¿no? Entonces en eso se está trabajando, e inclusive ya a nivel de universidades de Japón, China, ya trabajan con este tipo de tecnología, ¿no? Simplemente los alumnos es como que si ustedes estuvieran todos reunidos los alumnos en un aula, ¿no?
y se desplegara como una especie de luz desde el techo, ¿no es cierto? Y ahí asomara la figura de un docente, ¿no? En tamaño real, en colores vivos, pero que simplemente el docente está en otro lado, en Reino Unido, puede estar en Inglaterra, en Estados Unidos, y da su clase pues como estar de forma ya presencial, ¿no es cierto? Y viéndoles a todos ustedes, miren, entonces de esa manera se está avanzando en el tema comunicacional de tecnología, entonces debemos estar preparados, ¿no es cierto? Porque esto es evolución, ¿no? No se estanca, hoy estamos trabajando de esta manera, quizás después de un tiempo ya esto quede obsoleto, y las personas nos pueden decir, Zoom utilizarás. Qué naco, como sabían decir, ¿no es cierto? O qué cholo, ¿no es cierto? O que estás desactualizado, ¿no es cierto? Entonces, porque lógicamente este tipo de cosas no se detienen. No sé si ustedes se acuerdan, o algunos de ustedes, por ejemplo, cuando recién empezaba a salir este tema de las redes sociales, ¿no? Había una red que se llamaba Hi-Fi, no sé si algunos de ustedes utilizaron algún tiempo, ¿no es cierto? Yo sí lo utilizaba. ¿Alguien tiene el micro prendido? Yo utilizaba este tipo de red, era llamativa, ¿no es cierto? Pero por ejemplo ahora ya nadie le parabola, no existe, ¿no es cierto? Nadie accede, ¿no es cierto? Nadie siquiera publica algún tipo de mensajes por ahí, ¿no? Ya está cerrado, ¿no? ¿Alguien tiene el micro encendido? Ayúdenme, por favor. Alguien me dice quién tiene el micro encendido porque no puedo ver a todos cuando tengo la pantalla. Hola. Hola. Por favor, compañera, apague el micrófono. ¿Quién está con el micro prendido? Ayúdeme, por favor, es que este tipo de cosas sí saca un chancecito de onda. Por favor. Ahorita solo usted, Inge. Ya. Listo, entonces les decía que nosotros debemos estar preparados, lógicamente, para encontrarnos con nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Quizás después de un tiempo ya el celular deje de ser de esta manera, ¿no? No lo sé, se me ocurre. Tantas cosas que salen. Bueno, continuamos. A ver. ¿Qué tipo de comunicación tenemos, ¿no es cierto? Para nosotros poder expresarnos, entablar una conversación con alguien, ¿no es cierto? Este tipo de comunicación puede ser verbal, ¿no es cierto? Forma oral, ¿no es cierto? Una conversación entre dos personas, hablamos de uno o varios temas laborales, etcétera. Puede ser escrita también, ¿no es cierto? Algún reporte, ¿no es cierto? Algún tipo de situación que queramos conocer, ¿no es cierto? Entonces, pues lógicamente existen estos dos medios. Hay otro tipo de comunicación, la no verbal, donde también nosotros lo utilizamos como gestos, ¿no? Por ejemplo, en clase, podemos estar en clase y alguien puede decir, por favor, hagan silencio, ¿no es cierto? No se muevan mucho, o no es cierto, palabras como alto, o señales como alto también, o sonidos como algún timbre de cualquiera de sus casas, ¿no es cierto? Que significa que alguien está tocando la puerta, ¿no es cierto? Y también este tipo de señales no verbales son utilizadas por las personas, lógicamente, que no tienen audición, ¿no? El lenguaje, famosísimo lenguaje de señas, ¿no? Muy interesante que por ejemplo a algunos de nosotros nos interesaría también aprender, pues muy interesante desde mi punto de vista, ¿no? Porque con puros señas pues entienden estas personas lo que se les quiere transmitir, ¿no? Y esto prácticamente ya se convierte también en un tipo de arte para este segmento de personas, ¿no es cierto? Entonces miren, repito, tipos de comunicación verbal, ¿no es cierto? Para una comunicación entre dos personas de forma, lógicamente, frente a frente, ¿no es cierto? Tenemos la escrita por medio de cartas, comunicaciones, periódicos, correos electrónicos, etc. Y lo que son los gestos. Hay algunas situaciones que debemos puntualizar en este tema, ¿no es cierto? Y voy a solicitar ya aquí, para que no se duerma Albita, no sé si es que mira bien la gráfica, si se ve bien la gráfica, que me ayude con lo que es la comunicación masiva y la comunicación organizacional, las dos partes, por favor. Si es que se ve bien, me avisa, por favor, ya. Sí, Inge, sí se mira. Ya. Ya, comunicación masiva. Son los medios de comunicar de forma simultánea a una gran audiencia. Y la organizacional también, por favor. Ya, comunicación ay, ya se me trabó. Organizacional.
proceso de emisión y recepción de mensajes de forma jerárquica dentro de una organización. Muchas gracias, estimada Luis. Entonces, en efecto, ¿no? Masiva, hoy en la actualidad prendemos la tele, ¿no es cierto? Y pues lógicamente allá están el montón de anuncios, ¿no es cierto? De X productos, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Prendemos la radio, pues ahí también se está transmitiendo cualquier tipo de información comunicativa. Estamos conectados a nuestra computadora, a nuestra red social, pues estamos manteniendo o estamos siendo informados, ¿no es cierto? Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero por ejemplo, cuando a mí me pasa muy seguido, yo stalkeo siempre, por ejemplo, en Facebook. Stalkeo, ¿no es cierto? Significa buscar información detallada de cursos, de talleres, de cosas que me vayan a ayudar para yo poder mejorar como docente, ¿no? Y es como que siempre, es como que Facebook ya adivina lo que tú quieres saber, ¿no es cierto? Y es como que Facebook te está enviando, o las noticias que te llegan son en efecto de universidades que ofrecen cursos, son de universidades que te están ofertando cierto tipo de detalles. No sé, a ustedes les puede pasar, tal vez están stalkeando moda, están stalkeando vestidos, compras, y Facebook siempre les va a hacer llegar este tipo de notificaciones o lo primero que les va a salir es este tipo de situaciones, ¿no es cierto?, con las cosas que a ustedes les interesan. Entonces miren cómo hasta dónde, pues lógicamente ya a través de una inteligencia artificial se denomina esta situación, ya nos llega la información o la comunicación conforme nosotros queremos saber o queremos informarnos, ¿no? Entonces comunicación masiva, ¿no? Comunicación organizacional, pues lógicamente ya esto dentro del ámbito laboral, como había dicho hace un momento, que es muy importante porque aquí en el ámbito del trabajo se trazan metas, objetivos, ¿no es cierto?, a corto, mediano, largo plazo, y cuando no se da este tipo de comunicación de una manera adecuada, pues lógicamente todo ese tipo de situaciones se retrasan, no se llegan a concretar. Entonces ahí, por ejemplo, en el ámbito más privado se toman decisiones inmediatas, ¿no? No hay una excelente comunicación organizacional, pues el que está fallando, pues hacerse a un lado para dar paso a las personas que en realidad, pues lógicamente quieren trabajar dentro de lo que son las políticas microempresariales. Hay otro tipo de comunicación interpersonal. Esta voy a dar lectura porque a veces sí me pasa y mucho porque vivo solo, ¿no? Entonces, miren, comunicación intrapersonal, conversación que se tiene con uno mismo, un diálogo interno, ¿no? A veces estoy pensando y digo, ¿qué voy a cocinar ahora? Chévere, tengo esto para cocinar. Bueno, no sé, a veces pasa, porque en efecto, como les digo, vivo solo, ¿no? O a veces otro tipo de detalles. ¿Será que lo que voy a hacer estoy haciendo bien? ¿O será que lo que pienso emprender estará bien? ¿No? Un diálogo intrapersonal. Si a ustedes no les ha pasado, pues no sé, tal vez sean de Marte, pero en lo personal a mí sí me ha pasado, ¿no? Es como que a veces estás conversando con uno mismo. No sé si les ha pasado también, estamos por ahí, estamos hablando fuerte y te preguntan con quién hablas y tú dices, no, estoy pensando en voz alta, ¿no? Solemos decir a veces este tipo de situación. Entonces, realmente se da este tipo de comunicación intrapersonal, ¿no? Que tú, por ejemplo, cuando hay alguna serie de dificultades, problemas, cuando quieres emprender, viajar, entonces viene a darse este tipo de detalles, ¿no? Miren, comunicación interpersonal. Voy a solicitarle a Natalie Rivera para que no se duerma, también a Mayra, y las veo que están durmiéndose, bostezando. Sí, apenas son como las 8:30. Natalie, por favor, ayúdeme con comunicación interpersonal. Yay. Comunicación interpersonal se da cuando dos o más personas se encuentran e intercambian un mensaje en un canal. Muchísimas gracias. Lógicamente, ¿no? Esto ya es un diálogo de dos personas. Prácticamente esto ya es cualquier tipo de conversación, ¿no es cierto? Mayra, ¿me ayudas con lo que es comunicación grupal? No sé si puedes visualizar tal vez bien la pantalla y si no, le doy paso a otra persona, no te preocupes. Cuando un conjunto de personas forman una unidad y entre ellos transmiten mensajes. Muchas gracias. Me leo muy bien. Sí, sí está bien ahí. Muchas gracias, Mayra. Entonces, en efecto, ¿no? Comunicación grupal, pues lógicamente ya, si hablamos de grupo, ya son dos personas más, ¿no es cierto? Cuando queremos transmitir algún mensaje, por ejemplo, hay campañas, ¿no es cierto?, de salud, cuando todos se unen para hacer algún tipo de comunicación, difusión masiva, ¿no es cierto? Entonces, ya es un tipo de comunicación grupal. O pueden darse también este tipo que estamos viendo, ¿no es cierto?, protestas. Entonces eso ya es comunicar, ¿no es cierto?, algún tipo de mensaje de rechazo por alguna política de gobierno, etcétera, etcétera. Entonces a eso queremos llegar. Miren,
aquí voy a presentar y algo que siempre voy a remarcar yo y remarcaré hasta el día que sea su profesor, es el hecho de nosotros saber comunicar mensajes de manera correcta. Y cuando hablamos de comunicarnos, no hablamos solamente de hablar, ¿no? Porque podemos ser unas excelentes o elocuentes personas cuando transmitimos un mensaje, ¿no es cierto? Pues de manera, qué chévere que hable esa persona, ¿no? Pero ¿qué tal si en nuestro negocio tenemos colocado un mensaje así? ¿No es cierto? ¿Qué tal si qué tal si no entendemos qué está mal de ahí? También sería un problema, ¿no? Miren, por ejemplo, he colocado algunos detalles, algunos mensajes que he visto, y estos son ejemplos nada más, pero por ejemplo, este detalle es elemental en nuestra vida personal. Saber pulirlo, saber eliminarlo hasta donde más se pueda, porque eso va a hablar bien de nosotros como personas, como profesionales, donde estemos ejecutando nuestra actividad, ¿no es cierto? La importancia de la ortografía y gramática en la comunicación de mensajes. ¿Qué tal si una persona entra, los que profesan este tipo de religión, ¿no? Los que profesan este tipo de credo, necesita una iglesia, como se ve en esta gráfica, Adela Cuaycal, ¿qué dice en esta parte de la gráfica, ¿no es cierto?, donde se ve supuestamente que es una iglesia? ¿Qué dice? ¿Me puede ayudar con la lectura, por favor? Y enciendan su cámara, por favor. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dicen, estoy acá en la cámara de mi compañera. Perdón, dicen que no le encienda. No se preocupe. ¿Qué cree que usted está mal en lo que está escrito ahí? Ver, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Uy, no me asuste, la vea. forma que está escrita. ¿Mandé? O por... No lo sé. Abandonado. A ver. No, Inge, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, ¿Qué es lo que está mal ahí? ¿Qué es lo que le llama de atención de ese mensaje o no le llama nada la atención? ¿Cree que todo está bien o todo está mal? ¿O qué pasa en ese mensaje de ahí? Digo que tal vez, no sé si será, no sé, tal vez sea por que tal vez el cartel esté de color rojo, ¿no? No, espere, espere. Abandonado, la palabra abandonado. Esperen. Que el cartel esté de rojo y las letras blancas puede ser, ¿no? Puede que sí, pero también por lo que dice que Dios lo ha abandonado. ¿Ya? Sí, y Dios nunca abandona. Digo, yo no sé. De pronto, Es por otra. Está mal escrito. ¿Saben lo que yo entiendo? Dice meas. Por donde dice ¿No es cierto? Miren, ahí hay dos cosas, ¿no es cierto? Dice, ¿por qué meas? O sea, voy a dar la palabra criolla, meas, es orinar, ¿no es cierto? Ya. Sí, es verdad. ¿Por qué meas? Claro, ¿me entiendes? O sea, de orinar. Lógicamente, ¿no? Está mal estructurado, está mal escrito. Y si ustedes no se dan cuenta de eso a la primera, hay problemas, ¿no? ¿No es cierto? O sea, si no identificamos este tipo de cosas a la primera, entonces hay problemas, ¿no es cierto?, en nosotros, ¿verdad? Porque a mí de una, o sea, me llama la atención, ¿no? Te digo, está mal escrito. También la palabra abandonado está con V, ¿no? Lógicamente es grande, ¿no es cierto? Pues, miren esos detalles, ¿no? Entonces, son cosas que, por ejemplo, ya cuando logramos identificar, decimos, no, pues hay que mejorar en esto. O qué tal, miren, eso además es un lugar donde llega muchísima gente, ¿no? Que se congrega tal vez en ese lugar y todavía un letrero enorme, ¿no? Que está con esa palabra, ya digo, porque criollamente se menciona eso como la palabra para orinar, ¿no es cierto? Entonces, miren, letras blancas, donde resalten el rojo. Lógicamente no tiene nada que ver lo que dije eso con lo otro, ¿no? Era nada más para ver qué decían. Entonces, miren la otra gráfica, ¿no? 15 años, ¿no es cierto? Ay, Albita, ¿qué dice en la otra gráfica? En la otra gráfica que está al lado. 15 años, primera comunión, bautizo y baby shower. ¿No es cierto? O sea, miren, esto me imagino que mandaron a
Está mal escrito, baby. Chao. Claro, lógicamente está también mal escrito comunión porque todas las palabras en mayúsculas se tildan, ¿no? Es que ya pasó esa temporada de que decían que ya olvídense de ese detalle de que las palabras en mayúsculas no se tildan. Eso nada más era, por ejemplo, cuando en nuestro idioma español o habían cierto tipo de, no sé si ustedes se acuerdan antes de unas máquinas que habían, pero recuerdo que era por la falta de espacio o algo que realmente omitían el poner tilde en las palabras que tenían mayúsculas sostenidas, ¿no? Entonces eso ya... Inge, no, las máquinas de escribir sí tenían para poner las tildes, no que la ortografía, o sea, las reglas ortográficas en aquel tiempo decían las mayúsculas no se pone tilde. De ahí yo utilicé esas máquinas, por eso digo, sí tenía la tilde. Entonces, bueno, entonces corrijo yo. Entonces, bueno, hace algún tiempo pueda que por ejemplo, este tipo de regla gramatical se omitía, ¿no? Pero ya quedó abolido, quedó borrado hace muchísimo tiempo. Entonces es importante. No coloqué aquí una imagen porque realmente iba a ser bastante, no sé, media rara. Pero, por ejemplo, cuando no tildamos las mayúsculas, se da a entender otras cosas en ciertos mensajes, ¿no? Entonces es importante tildar. Miren ahí, por ejemplo, se utiliza una palabra, un extranjerismo, ¿no? Muy mal escrito, ¿no es cierto? Lógicamente no se escribe de esa manera. Entonces, miren, me imagino que eso inclusive da la idea que contrataron a alguien para que les pinte esa pared, ¿no? Entonces, miren, son ciertos detalles que debemos cuidar, ¿no es cierto? Porque podemos en algún momento tener algún local comercial y alguien llega a poner algún letrero, nosotros mismos, entonces a cuidarse muchísimo en estos temas. Miren, que también es parte de nuestra comunicación escrita, ¿no? Mira, voy a pedirle solo a la persona que le pido, por favor. Willy Sacoto. ¿Qué crees que está mal en esta gráfica que tiene azul, letras azules y con bordes rojos? ¿Qué dice primeramente ahí? Pintamos casas a domicilio. Ya, solo Willy, Tomás, solo con Willy estoy ahorita. ¿Qué crees que está mal en ese letrero? Pintamos. No, solo Willy, solo con Willy estoy ahorita. ¿Qué crees que está mal a tu parecer en ese letrero? Estaría mal. La combinación de colores, tal vez. Yo le digo. No, solo Willy nomás. Estoy con Willy ahorita. Nada, Willy, no le captas, ¿no? No hay problema, no pasa nada. Si me dices no. Podría ser la de colores. Sí, ¿no es cierto? Porque no combina el fondo blanco, ¿no? Quizás unas letras negras y así más chéveres. A ver, ¿quién me dijo yo? Eso debe ser. Está. Yo. A ver. Está fea los colores. Feo, ¿no es cierto? ¿Quién más? Yo le digo. La gramática de la lectura. A ver, solo una persona ya. Yo le digo. A ver, Julie Contreras, a ver, te escucho. No Dice, tiene lógica. pintamos casas a domicilio, obviamente que va a ser a domicilio. Pues lógico, ¿no es cierto? Ir a su casa. Al menos que yo vaya llevando mi casa para que el pintor me la pinte ahí en el espacio, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Si ya pintamos casas, pues lógico, tienes que ir al lugar donde se pinta, ¿no? Pues al menos que, repito, vaya llevando yo mi casa ahí con una carretita. Vea, pínteme la casa aquí. Sería el lugar donde está la casa, no el lugar donde la pinta. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, ese letrero tiene ese error ahí. A ver, acá, ¿no es cierto? Daniel Robles, el otro letrero. ¿Alguien está con el micro encendido? Ayúdenme apagando, por favor. Solo cuando intervengan, ayúdenme ya con el micro encendido. Daniel Robles, el letrero que está al otro lado. Deme lectura. Dice, favor de guardar silencio para que descansen las demás personas. ¿Cuántos errores gramaticales encontramos ahí? Solo a la persona que le estoy preguntando, nada más. ¿En qué palabras tal vez puedes identificar que hay problemas aquí en esta comunicación? Descansen puede ser también. ¿No es cierto? Las demás creo que están bien, ¿no? ¿Qué? ¿Mandé? Silencio también puede ser. Sí, también puede ser. Sí, ¿no es cierto?
Ya. Aquí hay un garrafanal de faltas de No, ortografía, ¿no es cierto? Empezando desde favor, ¿no es cierto? Con la otra B, ¿no es cierto? Silencio, Favor. ¿no es cierto? Con la S. Descansen también está mal, ¿no es cierto? Escrito. Las. De más le Porque falta ahí yo tilde. leo así. Las demás personas. Yo no leo demás, ¿no es cierto? Las demás personas, dice ahí. Demás. Está mal también la palabra escrito, ¿no es cierto? Entonces miren, Le falta tilde. una serie de faltas de ortografía entre tildes y lo que es el uso de la S, la C, ¿no es cierto? La V, la B, identificar, ¿no es cierto? Este tipo de detalles que se ven muy comúnmente. Miren, que hay otro, ¿no es cierto? Que yo he visto también en los restaurantes, ¿no es cierto? Miren, a ver, ahí voy a solicitarle a Raquel Cortés, en ese letrero que está entre morado y verde, ¿qué dice ahí? Desayunos y almuerzos, pero está mal escrito. ¿Qué está mal escrito ahí? Donde está la doble L y la S después de la L. ¿Cuál S dice? La S después de la R. Ah, ya, listo, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos dos errores gramaticales, ¿no? No es desayunos, por si acaso es desayunos, ¿no es cierto? Y almuerzos con Z, ¿no es cierto? Y Miren. aparte el color no combina. Sí, puede ser secundario, ¿no? Prefiero que esté con color horrible, pero que esté bien escrito, créanme. Lo que pasa, Inge, lo que pasa es que hay veces, hay personas que conforme pronuncian, escriben. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, si usted no puede pronunciar bien, no va a poder escribir. Y yo, yo he visto esos errores que la Y la pronuncian a la L y el momento de escribir, así mismo escriben. Igualito, Entonces, ¿no es cierto? Ajá. No, sí tiene toda la razón, pero son cosas que, por ejemplo, pueden tal vez llegar a... No nos debe llegar a suceder a nosotros, ¿no? Por eso estamos prácticamente viendo estos detalles. Miren, por ejemplo, ahí hay otro, ¿quién más está por acá? Déjeme ver. Jimena Grefa, mira ahí al otro letrero. ¿Qué dice ahí, Jimena? Prohibido botar basura. Ya, ¿dónde encontramos errores gramaticales en esa parte o está bien? En la B, ¿En cuál? ¿En la B de qué? botar. ¿Ya? ¿Porque ese votar de qué es? Esa palabra votar, ¿qué significa? La que está De ahí. sufragar. Exactamente, ¿no es cierto? Ese votar es de sufragar, en efecto, ¿no es cierto? ¿En qué otra parte existe una falta ortográfica? En donde dice prohibido. Exactamente. Es con, ¿Qué palabra, qué tenemos, qué error tenemos ahí? ahí está la V y tiene que ir la B. Muy bien, perfecto. Identificado totalmente el error en estas frases que son muy comunes y a veces, pues lógicamente, diferenciar, ¿no? ¿Saben lo que a veces también me he dado cuenta que se confunden bastante entre lo que es IVA de impuestos e IVA de ir, ¿no es cierto? IVA, a veces de impuestos se confunden bastante, a mí me han escrito bastante, ¿no? Ese IVA de impuestos y el IVA, lógicamente, que es con B, de ir, ¿no es cierto? Miren, aquí tenemos otros ejemplos, a ver. Voy a solicitarle a Jenny Bárcenes, en la parte de la izquierda, ¿no? Donde está ese librito. Miren, ¿qué dice ahí? Buenas noches. Dice, por favor no abrir los libros. ¿No es cierto? ¿Dónde está el error ahí? Abrir. ¿No es cierto? H. No debe de ir. Lógicamente, ¿no es cierto? Algo tan visible, ¿no es cierto? Imagínense que esa sea una biblioteca, ¿no es cierto? Y que ahí la persona encargada haya escrito y haya puesto de esa manera. Entonces, error fatal, ¿no es cierto? O tal vez, no diría yo que fue por llamar la atención, no, porque verán, aquí el juego este del marketing también es un rol fundamental, verán, a veces hay personas sí, o hay locales comerciales que a propósito te escriben mal. No sé si ustedes han escuchado lo que es Starbucks, es una cafetería famosa a nivel mundial. No he tenido la oportunidad, lógicamente, de ir, pero he visto algunos reportajes. Dicen que cuando tú te acercas a comprar cualquier tipo de café, siempre te escriben con alguna falta de ortografía o los nombres como tú no eres, ¿no? ¿Y para qué hacen ellos este detalle, no? No es porque las personas que están atendiendo no saben escribir. Por ejemplo, se me ocurre, le pueden poner Albita con H, ¿no? O otro tipo de sentido, ¿no? Entonces, cuando Albita ve el vaso, cómo me han escrito mal, jaja, toman la foto, ¿no es cierto? Y la publican. Miren, sin darse cuenta, esos señores de Starbucks hicieron
millones y millones Marketing. de publicidad gratuita, ¿no es cierto? Porque las personas dijeron, jaja, están escribiendo mal mi nombre, tic, una selfie y la publicaron. Entonces, miren, ¿qué están publicando? El café, ¿no es cierto? Y le hicieron mucho más famoso de lo que es en la actualidad, ¿no es cierto? Entonces, publicidad gratis, miren. Se les ocurrió a esas personas este detalle de escribir mal cada vez que una persona acudía a sus locales comerciales a comprar este tipo de productos. Entonces, en cierta forma, o de forma muy ávida o muy hábil también, ciertas personas utilizan estos detalles como de equivocarse a propósito solo para llamar la atención, ¿no es cierto? Hay un letrero que dice, vidrios, sí, lo escribimos mal, pero nosotros los colocamos muy bien, ¿no es cierto? Entonces, miren, o sea, está escrito vidrios con la B grande, ¿no es cierto? Pero dice, sí, en efecto está escrito mal, pero nosotros los colocamos muy bien. Entonces, son estrategias que a veces son de marketing, pero eso ya, pues, lógicamente, ya no es como los que estamos viendo, lógicamente, en pantalla, ¿no? Miren, hay otro letrero ahí, me ayuda Natalie Rivera. ¿Qué dice en el otro letrero? Natalie. Cerrado hasta el martes, día ¿Seguro? 20 del 10 de febrero. ¿Seguro? ¿Cerrado hasta qué dice? Cerrado Hasta hasta el martes. Exactamente, Día ¿no es cierto? 20 del 10 del 9, gracias. Está mal escrito, gracias. ¿Qué más podemos Está mal ver ahí? escrito. No dice gracias. Está mal dice escrito gracias. martes. Gracias. Cerrado. Gracias. Sí. ¿No es cierto? Cerrado también está mal escrito. Tía lleva tilde. Dicen, de eso tal vez escribió un chino, porque dice gracias. Muy buena, la verdad. Gracias. Puede ¿no es ser, ¿no? Puede ser, ¿no es cierto? Marte también está mal escrito. Sí, escribe en chinito porque yo sí, digo, las esa nota filitas de abajo. van a cerrar hasta Marte. Yo entendía que como hasta el planeta Marte, ¿no? No, pero en efecto, no sé. Por ejemplo, verán, les cuento algo. ¿Quién de ustedes de aquí voy a cerrar un ratito para verles mejor. ¿Quién de ustedes de aquí es costeño o costeña? Alguien que sea de la costa, de Manabís, como dicen normalmente. Bueno, si no hay nadie, yo por ejemplo tenía una compañera en el colegio que ella siempre se comía las eses al final de las palabras, ¿no? Yo no sabía por qué, o sea, y hasta el sol de hoy no sé si lograría superar ese déficit de escritura. Pero así como el letrero, ¿no? Si la palabra terminaba en martes, te ponía Marte, ¿no? Entonces siempre tenían ese detalle de comerse las eses al final. No lo sé si será por especie de cultura. No tengo ni idea, ¿no es cierto? Por eso yo quería preguntar a alguien. O sea, será como dijo Albita, tal vez como estamos pronunciando, ¿no? Los costeños son bastante cerrados en la forma de hablar, de expresarse, ¿no? Entonces, sí, hasta el martes, se me ocurre, ¿no? No es que, Pero más son los esmeraldeños. pueda que sí, ¿no es cierto? Pero Sí, yo sí tenía una Depende del compañera área, porque por ejemplo, digamos, sí, depende del área, digo yo, porque si son de Manabí, pero para adentro, ahí Ya. sí. Pero si ya son más sí, pero yo sí tenía una compañera en el colegio, repito, que ella Donde siempre afuera el dice que profesor, no. siempre el profesor de lenguaje, ¿no es cierto? Le mandaba a corregir, ¿no? ¿Qué pasa, señorita Maribel se llamaba? ¿Por qué al final se come las veces, ¿no? Y le costaba mucho realmente ese detalle a ella, ¿no? Entonces son cosas, son elementos que a veces pueden suceder por aspectos de cultura o de educación, de sectorización, de pronunciación. Pueden ser ciertas cosas que pueden estar pasando. Miren, continuamos ya. A ver. Listo, ahí tenemos otros, miren. A ver, ¿qué dice ahí Bet en el letrero de la izquierda? Bueno, no sé si a su izquierda. El que está con esa oferta. Oferta juguetes con un 20%. ¿Qué dice? Importados. Uh-huh. En efecto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la palabra grotesca o de error ahí, ¿no es cierto? La palabra que entendería que quisieron escribir juguetes, ¿no? Sí, juguetes. Entonces, miren, Escribieron juguetes. entonces eso entendería yo que eso es alguna cadena de supermercados o alguna cadena, ¿no es cierto?, de este tipo de productos internacional, lógicamente, porque no es una marca conocida. Entonces, miren, juguetes, muy mal escrito, ¿no es cierto? Miren la otra de algún local comercial. Miren, no sé, Erika Cortés, mire el otro letrero. ¿Qué dice ahí? servicio.
Higiénico. ¿No es cierto? Eso sí, no sé. Yo sí me he topado con. Soy como muy observador, hasta ahí soy pilas en este tema ya. Por el hecho mismo de estar dando clases y eso. Entonces, miren, sí ha visto. No así, pero sí he visto algo parecido, ¿no? Entonces, miren, lógicamente muy mal estructurado, ¿no? Muy mal escrito, ¿no es cierto? Servicio higiénico. Pero higiénico que dice en ese letrero. Entonces, miren, esto suele pasar, esto suele suceder. Aquí hay unas cosas que estos son parecidos a los que les dije de pintar casas a domicilio, ¿no? Miren, por ejemplo, ahí dice librería de libros. Es como si me pusiera un negocio que diga panadería de pan, pues. ¿No es cierto? Es como, ¿qué más? Floristería de flores. ¿Qué más se me puede ocurrir? No sé. Y ese tipo de cosas, ¿no? Pues si es una librería, ya pues se entiende, ¿no? Ya de sobremanera que es de libros, ¿no? ¿De qué más podría ser una librería, no? Entonces, miren, ese detalle que también a veces han cometido las personas, pues es un local comercial. Otra cosa que también sí he visto, se vende hielo bien frío. Híjole, ya poco que nos vayan a dar una olla hervida, ¿no? Eso también yo he chequeado en algunas partes que ponen, se vende hielo bien frío, ¿no? Pues, de cuándo acá cambió, ¿no es cierto? No sé, la composición, ¿no es cierto? ¿Que venden caliente ahora o qué? Entonces, miren, son cositas que nosotros, ya cuando vamos puliendo este tipo de detalles, lo vemos y decimos, uff, ¿no es cierto? Entonces, son cosas que nos van enseñando o vamos aprendiendo para mejorar, lógicamente, con la práctica o con la escritura. Y ese es un tip que les doy, ¿cómo nosotros mejoramos cuando tenemos bastante dificultades en este tema de la escritura, muchas veces de la redacción, de la utilización de signos gramaticales, de signos de puntuación, algo muy elemental en nuestra comunicación, algo muy elemental en nuestros trabajos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Lo que me ha ayudado a mí, por ejemplo, es leer, ¿no? Hay temas que me interesan, ¿no? Inclusive no es que me compre libros caros, hay unos libros baratitos, ¿no es cierto? De $2, $5. No es que tampoco me compro los originales, ¿no? Unos libros sencillitos, ¿no? Algunos temas que me interesen, por ejemplo, a mí me interesan temas de marketing, de administración, de empresas, ese tipo de cosas. Y al darme lectura de algunas situaciones me doy cuenta, ¿no es cierto? Excelente. Entonces yo voy aprendiendo nuevas cosas, nuevas palabras, signos de puntuación. La lectura es una de las cosas que nos ayudan, por ejemplo, a eliminar este tipo de detalles, ¿no? En lo personal, repito, me ha ayudado mucho. Por eso yo tenía la costumbre, y algún momento lo voy a hacer con ustedes como especie de gratitud, porque gracias a ustedes soy docente, ¿no? Si no existieran alumnos, pues no existiría mi persona tratando de enseñarles algo de utilidad en la vida. Entonces, miren, yo acostumbraba con mis estudiantes de otra institución a obsequiarles un librito, ¿no? Hacíamos una especie de concurso, o a veces lo sorteábamos, ¿no? De que sea un poco dinámico, ¿no? Y los chicos yo les tenía la costumbre de regalarles un librito. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué finalidad? Para que lógicamente tengan ese hábito de tomarle pasión a la lectura, ¿no? Porque, repito, es una de las cosas que nos ayudan. Muchas de las veces desperdiciamos nuestro tiempo en gran manera, ¿no? En otras cosas que quizás las podemos dedicar, pero menos tiempo. Pero repito, una de las cosas que nos ayudan a mejorar cuando tenemos problemas, inclusive decirles que, por ejemplo, yo tenía chicos que ya se iban a graduar, y pues bueno, yo en ese tiempo entré, ¿no? Ya ahí daba sextos directamente, estaban en las sextos contabilidad. Tenían muchísimos problemas cuando inclusive pasaban a leer fragmentos, ¿no? De no comprender o no de saber identificar cuando terminaba una oración, cuando había que hacer una pausa gramatical para empezar otro tipo de texto. Entonces, ese tipo de situaciones nosotros debemos ir puliendo o sabiendo identificar para que nos ayude. Miren, pasó un problema, pasó un detalle hace algunos años. Muchos de ustedes conocerán las famosas sesiones solemnes que se dan en las instituciones públicas. Y en la ciudad de Tena se realizó este tipo de sesión solemne, ¿no? Por lo general, los secretarios generales de las instituciones son los que llevan adelante el proceso o son los tipos maestros de ceremonia, ¿no? Para dar a conocer los puntos de vista, etcétera, etcétera. Perdón, para dar a conocer la lectura del orden del día y dar paso a las autoridades que vayan interviniendo, algunos convenios, etcétera. Y en esa oportunidad en la ciudad del Tena, algo le pasó al secretario general y le encargaron que esa lectura, esas cosas, le realice su secretaria. Entonces, miren,
Esta señora ya con muchos años de trayectoria empezó a tener algunas equivocaciones, como cuando el chavo lee esas cartas todo al revés, ¿no es cierto? Y don Ramón le corrige, no, no, chavito, se dice de esta manera. Entonces ella empezó a tener una lectura un poco complicada y delante de mucha gente. Entonces, lógicamente, como a veces la gente no tiene un poquito de precaución, ya se empezó a notar ese tipo de detalles y esa señora se puso muy nerviosa, se puso demasiado nerviosa, pidió que le pasen un vasito de agua. Trató de continuar, de apaciguar las cosas, pero siguió un poco igual. Entonces pasó realmente una vergüenza que no la tenía planificada, ¿no? Pasar por realmente no estar un poco preparada, no lo sé, haber descuidado en ese tipo de detalles. Se puso demasiado nerviosa y a la final, pues lógicamente terminó alguien reemplazándola, ¿no? Para que puedan continuar lógicamente esa sesión solemne. Entonces, miren, en cualquier oportunidad de la vida, ¿no es cierto? Cualquiera de ustedes, ¿qué tal están ya inmiscuidos en el ámbito laboral y a todas unas personas profesionales, ¿no? Y su jefe les dice, pues ayúdenme en esta reunión social explicando este informe de fin de gestión, ¿no? O este informe de las proyecciones que tenemos como empresa a corto plazo. Y pues ahí delante de los accionistas, delante de las personas interesadas de algún producto o servicio, no podemos presentarnos con una lectura baja de entendimiento, si se podría llamar, ¿no? Entonces, miren, por eso es que yo siempre recalco que estas cosas son muy importantes en nuestra vida, porque nos van a ayudar, ¿no es cierto? Porque, repito, en el transcurso, en el trayecto ya del ámbito laboral, académico, o donde ustedes incursionan en el futuro, porque ¿quién quita que de aquí de este grupo, pues ustedes incursionan en la política, sean autoridades, ¿no es cierto? Y hemos dado cuenta a nivel nacional que pues lógicamente a veces cuando llegan a ocupar grandes cargos públicos, chicas, se ven cosas horrorosas, ¿no? Personas que no saben ni leer ni dar un buen discurso público, ¿cierto? Entonces quedamos mal como personas primeramente, después como país. Entonces hay que ir puliendo este tipo de cosas porque, repito, nadie sabe si alguna persona de aquí que está conmigo, con mis alumnos, llega a ser alcalde de la ciudad, llega a ser concejal o llega a ocupar algún puesto importante en alguna institución, forma su empresa, ¿no es cierto? Entonces, miren, hay que estar preparado para esas oportunidades, ¿cierto? ¿Y cómo nos vamos preparando? Puliendo estas cositas que para algunos de ustedes puede parecer insignificante, pero en realidad son muy, muy importantes pulir este tema o saber nosotros identificar este tema de lo que son las faltas de ortografía, de mensajes sobreabundantes. También yo les decía que hace algún tiempo, por ejemplo, yo tenía un error, no sé si les dije o todavía no les dije, cuando yo recién entré a la universidad, tenía un profesor de derecho, nos daban derecho administrativo, una materia que nos daban, un tipo muy preparado, muy elocuente. Creo que aprendí yo grandes cosas de mis profesores. Entonces yo tenía una mala costumbre, decía siempre, profe, voy a subir arriba, le decía yo, porque teníamos una biblioteca y los pisos de la universidad. Profe, voy a bajar abajo. Entonces una vez me dice, un ratito, me dice, señor García, me dice, delante de todos mis compañeros, ¿no? Le he escuchado yo decir este tipo de situaciones, este tipo de mensajes desde algún tiempo y quiero con mayor de los respetos corregirle, ¿no? Para que usted entienda este mensaje. Si ya decimos que vamos a subir, pues se entiende que ya es arriba, no menos vamos a subir abajo. Entonces me dice, olvídese desde aquí en adelante de decir voy a subir arriba, voy a bajar abajo, voy a entrar adentro, voy a salir afuera, ¿no? Como siempre nosotros solimos, algunas veces nos podemos equivocar. Entonces miren, son cosas que nos ayuda, ¿no? Yo le decía, no, en efecto tiene razón este profesor, ¿no? Porque si ya voy a subir, pues ya es arriba, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a sobreabundar sobre ese tipo de palabras? Entonces, por ejemplo, yo hasta el día de hoy me acuerdo de eso, ¿no? Y digo, en efecto, no, ya no debo sobreabundar en ese tipo de detalles. Son errores que yo cometía cuando recién entré, pues, a formar parte de lo que es el maravilloso mundo del aprendizaje, de la universidad, de la educación superior y este tipo de detalles. Y hasta ahora me recuerdo de ese profesor que me corregía. Y, por ejemplo, una de las cosas que también me funcionó es, por ejemplo, con mis estudiantes de la otra institución, ¿no? Ya tenía sextos ya para graduarse y con unas faltas de ortografía terribles, así que pena que me da. Ahora les dije, estimados estudiantes, de aquí en adelante el que me presento una falta de ortografía me repite 500 veces. Y funcionó, verán. Funcionó, en serio. Estoy pensando aplicar esa misma estrategia porque pensaban muy bien antes de escribir una palabra, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy, personas que ya son profesionales, que están lógicamente ya integrados en el ámbito laboral, me dicen, profe, gracias, me dice, gracias, realmente hasta ahora me acuerdo de esos errores que tenía, pero por temor a repetir 500 veces pensaba o investigaba o consultaba antes de escribir. Entonces, miren, en ese momento puede parecer uno como profesor cargoso, que empalagoso, no tiene que más mandar a hacer, ¿no? Pero en realidad les estoy ayudando mucho,
¿no es cierto? Que pues cuando ya tengan que enfrentar ese tipo de dificultades, ustedes no tengan que pasar alguna vergüenza, alguna dificultad, alguna cosa de estas, ¿no es cierto? Entonces, miren, estaremos muy bien preparaditos y seremos la mejor carta de presentación cuando ya tengamos ese título en nuestras manos. Sigamos ya. Vamos a seguir, voy a solicitarle. Se me están durmiendo, le estoy viendo en cámara. Se me está durmiendo Araceli, se me está durmiendo. ¿Quién más se me está durmiendo? Una chica ya está le vi tapada ya. Ve, por ejemplo, Natalie Rivera. ¿Qué es? Tiene que recibir Inge, hace clases frío. aquí, así tiene que recibir clases de sentadita, vista al frente, como militar. Es que está haciendo hartísimo frío. ¿Usted vive en Riobamba? No, yo soy de Riobamba, pero vivo en el Coca. Ya, voy a solicitarle a quién le voy a solicitar que me ayude con esta parte de aquí. Ya mismo culminamos. Voy a solicitarle a Araceli ya, Araceli Guerrero, esta parte de lo que dice una mala comunicación. Perdón, se me pasó la gráfica. Ahí. Por favor, me ayuda con la lectura. Ya. Una mala comunicación. Cuando existe una mala comunicación, como consecuencia, se genera un bajo rendimiento laboral. El rendimiento se mide en productividad y la falta de comunicación da lugar a pérdidas de tiempo esperando instrucciones o tiempo perdido al tener que rehacer el trabajo debido a la falta de entendimiento. Muchísimas gracias. En efecto, esto es así, ¿no? Más de esto no nos van a perdonar o no les van a perdonar más en el ámbito privado, porque ahí se trabaja por objetivos, ¿no? Es decir, si no lograste estas ventas, pues no me estás como que sirviendo mucho, ¿no? Y cuando hay este tipo de dificultades o malas comunicaciones, ¿no es cierto? Se me ocurre algo, por ejemplo, es una empresa privada, ustedes trabajan, ¿no es cierto? Ahí, y, ¿no es cierto? Y en su momento alguien a ustedes no les supo comunicar, desde talento humano no les comunicaron que tenían que hacer un viaje a Quito, ¿no? Que tenían que hacer un viaje a Quito a una reunión de negocios, simplemente no les comunicaron. Al siguiente día llega el jefe y dice: ¿por qué no te fuiste a la reunión? ¿Qué pasó? Falta de comunicación, ¿no es cierto? Falta de que te llegue un documento, una notificación, un memorándum de traslado, ¿no es cierto? Entonces pueden darse un sinnúmero de cosas que, repito, ya en el ámbito de lo que es la empresa privada esto ya es un poco más imperdonable, ¿no? Entendería yo que es un poco más flexible en el ámbito público, ¿no? Entonces, porque hay un poco más de un montón de papeles, entonces se puede justificar, pero en el ámbito privado esto es muy complicado. Entonces es importante, es elemental, es crucial, ¿no es cierto?, saber comunicar las ideas, los pensamientos de manera oportuna, de manera correcta, de manera concreta, con el respeto que cada una de las personas se merecen, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, consecuencias de una mala comunicación. La señorita o señora Sofía Girón, por favor. Consecuencias de una mala comunicación. La información distorsionada o mal comunicada puede atraer consecuencias complejas en el ámbito laboral y familiar. Excelente, ¿no es cierto? Alguien dijo una vez a un trabajador, cuando ya lo tienes como que de esta manera, como ya saturado, ¿no? Lo puedes tener de manera... El cuerpo puede estar en la empresa, pero la mente ya no, ¿no es cierto? ¿Y qué puede ser... ¿Qué puede pasar, no es cierto? ¿O qué se entiende con la gráfica? No sé si algunos de ustedes a lo largo de sus trabajos han tenido jefes que en vez de comunicar tratan de gritarnos, ¿no? Como que la prepotencia, ¿no es cierto? Y todo ese tipo de detalles que uno como empleado o ese tipo de cosas no le motivan, pues, o a quién de ustedes le motiva que le griten en su trabajo. A nadie, ¿no? Al menos yo de los trabajos que he tenido me ha tocado pasar por esto también. Y mi rendimiento laboral bajaba. Es como que decía, a la final, ¿no? Yo no, ya trabajo a medio gas, como se dice, ¿no? Porque no hay esa motivación. Renuncia, Alicia. ¿Mandé? Renuncia. Sí, en efecto. Bueno, cuando era más chamo sí resistí un poco más porque recién estaba empezando, ya después ya no. Lógicamente en la actualidad no toleraría ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que ninguno de ustedes también. Pero me ha tocado ver, por ejemplo, en una institución pública, más mi vida la desarrollada en el TENA, yo veía, ¿no? Como por ejemplo una persona llegó a ser un jefe departamental y esa persona creía que por ser jefe departamental tenía ya el poder o el derecho de gritarles a todas sus secretarias, ¿no? Entonces les trataba de una manera tan déspota que en cierta forma hasta molestaba, ¿no? Yo veía, por ejemplo, ver a esas señoritas llorar así terriblemente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa muchas de las veces?
y también vale aclarar este tema, cualquiera de nosotros puede ocupar en algún momento de la vida profesional algún puesto importante, ¿no? Entonces, llévense siempre esto en mente, el poder es efímero. ¿Qué significa la palabra efímero? Que hoy está y mañana ya desaparece, ¿no es cierto? El poder es efímero, ¿no? Hoy estamos aquí, ¿no es cierto? Mañana podemos bajar de escalón y a la persona que le estamos tratando mal puedes llegar a ser nuestro jefe. Pues esto es una ruleta rusa, ¿no? Y en efecto se ha dado este tipo de consecuencias. Por eso después vienen las famosísimas represalias, ¿no es cierto?, contra esas personas que en ocasiones pueden estar tratando mal. Entonces siempre tenemos que ser conscientes, ¿no? O mentalmente decir, pues si estamos hoy acá, seamos agradecidos, tratemos a la persona, desde la persona que hace el aseo de algún local comercial, con la misma consideración y respeto que nuestro jefe, ¿no? Entonces eso es muy importante, tratar a las personas con el mismo respeto, a todas, sin distinción de grado de educación, de puesto que ocupa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante, ¿no es cierto? Eso va a permitir que seamos unas personas efectivas, ¿no es cierto?, dentro de cualquier lugar de trabajo donde nos desempeñemos. Eso es muy importante. Miren, por ejemplo, un mensaje mal transmitido, ¿no es cierto?, puede dar a entender cosas diferentes a las personas, ¿no? Entiendo yo en la gráfica que alguien le dijo, pues que conecte a la red, ¿no?, el cable. Entonces, miren, la persona, no, y ya lo he conectado a la red, ¿y ahora qué?, ¿no es cierto? Entonces, pues, ¿a qué red está conectado ese cable? A la red de pescar, ¿no? Entonces, miren, si no transmitimos bien un aspecto comunicacional, algo que es tan lógico, tan básico dentro de nuestra vida, se pueden llegar a dar cierto tipo de mensajes que se entiendan de manera distorsionada, ¿no es cierto? Esta parte de aquí es lo que quería más remarcar. Hay algunos errores que se cometen dentro del ámbito de la comunicación y que son muy importantes traerlos a colación o expresarlos. Miren, errores comunes en la comunicación, los errores. Primer error que se va a puntualizar, dar las cosas por sabidas sin estar seguro de ellos, ¿no? Esto se da, se da bastante en nuestra sociedad, en nuestro medio, ¿no? Es que sí, a mí me dijo esta persona eso y sí, yo me enteré de acá y etcétera. Y vas y dices algún tipo de cosa que en realidad no estamos seguros de decirlo, ¿no? Por eso es lo que yo les decía. No, tengamos muchísimo cuidado hoy más en día de emitir cualquier tipo de comentario sobre cualquier persona en red social, porque ya está penado, ¿no? Entonces, al menos abstenerse de ese tipo de detalles y no decir nada si no estamos seguros, ¿no? O si hay alguna información verídica, comprobada, ¿no es cierto?, de que en efecto es así o es de esa manera. Hay otras cosas que son muy comunes en la comunicación, es improvisar sin preparación, ¿no es cierto? Eso a mí como estudiante sí me ha pasado. Y ahí recuerdo que estaba recibiendo clases y mis compañeros eran los típicos, ¿no? No, nosotros hacemos las diapositivas, tú expones. Y en algún momento de mi vida académica me confié. No recuerdo exactamente qué tema era, pero yo dije, no me preparo. O sea, ya con las diapositivas voy ahí nomás, dale, que dale. ¿Cierto? Y yo siempre, para este tema, yo siempre les recomendaba a mis compañeros que no me llenen las diapositivas de full letras, ¿no? Que simplemente con 2 palabras yo ya podía dar una exposición, yo ya podía dar algún tipo de mensaje que quería, ¿no? Entonces, miren, recuerdo que yo tenía una exposición en la universidad, en efecto mis compañeros hicieron todas las diapositivas, yo me sabía el tema, pensaba ya que yo con esas 2-3 palabras que estaban colgadas en las diapositivas podía dar un elocuente mensaje, según yo. No me preparé. Pues, ¿qué pasó? El momento que llegó ya para la exposición, pues si se podría llamar la palabra, me quedé en cero, ¿no? Cric, no sabía qué decir en algún momento de mi exposición, porque el docente empezó a hacer full preguntas y a su vez dio paso al público, a mis compañeros, para que me hagan más preguntas. O sea, me sentí tan avergonzado porque siempre me caracterizaba por ser un estudiante que presentaba bien mis trabajos, ¿no? Pero, repito, me pasó en algún momento, me confié, no me preparé, entonces es un error garrafal improvisar, ¿no? Porque puedes hablar cosas sin fundamento, sin sentido, ¿no? Cosas muy fuera del tema que pueden traer hasta el círculo, porque ya tus compañeros cuando les conoces empiezan a reírse de las cosas que dices cuando no están bien dichas, ¿no? Entonces ya era un poco complicado el tema, entonces de cierta forma el docente se dio cuenta en efecto que yo no me había preparado para el tema que tenía que exponer, que no me sabía las preguntas básicas que él me hizo, entonces me fue garrafal, me fue mal en esa exposición, ¿no? Entonces, para cualquier tema mismo, improvisar sin preparación no está bien porque podemos salirnos del tema y hablar cosas sin fundamento.
Otro de los errores, caer una y otra vez en el mismo error, ¿no es cierto? Pues si alguien ya te dijo que eso está mal, lógicamente tratamos de cambiar, ¿no es cierto? De investigar, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal si seguimos comunicando datos con errores, ¿no es cierto? Con datos no comprobados, entonces también es otra de las cosas que debemos evitar. Ser evasivo a los cambios, ¿no es cierto? Como les dije, ¿no es cierto? Debemos estar abiertos, preparados para que cualquier cosa que llegue a cambiar estos aspectos de la comunicación lo sepamos receptar de manera adecuada y aprovechar, ¿no es cierto? Porque hay gente que dice, no, yo así soy y así me he de morir. Nadie me va a cambiar mi pensamiento, ¿no? Entonces hay personas así que a veces son tan cuadradas y entonces piensan de esa manera, ¿no es cierto? Yo así soy, no tengo por qué cambiar, yo así me morir, ¿no? Entonces, ser evasivo a los cambios no está bien. Siempre hay cosas por mejorar, siempre tenemos que estar dispuestos a los cambios que surgen o se suscitan en la vida. Hay otra cosa que sí me he dado cuenta que también sucede, es tomar como una ofensa personal aquellas críticas constructivas que puedan hacer el desempeño de tu trabajo. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que a Rebeca, aquí la alumna que está con nosotros, tenga que dar una exposición, ¿no? Tenga que dar una exposición y estemos todos reunidos. Y yo puedo decir, estimada Rebeca, me parece que en la próxima exposición usted no tendría que estar tan quieta, ¿no? Me gustaría que mueva más sus manos y que tal vez alce un poquito más su voz. ¿Cuál sería el error? ¿No es cierto? Un error común, que Rebeca se lo tome a mal, se lo tome a pecho y ya no quiera volver a exponer nunca más, ¿no es cierto? Y diga, no, este profe me criticó, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el mensaje, no es cierto? Un mensaje de una crítica constructiva, ¿no es cierto? Porque es muy diferente hacer una crítica destructiva para la persona que hacer una crítica constructiva. Por ejemplo, cualquiera de ustedes me puede decir, profe, ¿qué tal si, por ejemplo, podemos llevar la clase de esta manera? Porque me parece que nos estamos aburriendo mucho por esta dinámica, ¿no? Con esta temática. Yo tendré que, o sea, ¿cómo lo tengo que tomar yo? En efecto, ¿no? Entonces, si alguien no me dice, puede que sí, yo me esté equivocando en mi manera de dar clases, ¿no? Pueda que sí. Entonces, ¿cómo lo podemos llevar? Entonces, lo mejoramos juntos, ¿no es cierto? Entonces, miren, eso es aceptar una crítica y para mejorar el desempeño de mi trabajo. Entonces, volviendo al ejemplo de Rebeca, pues en su caso, ¿cómo debería tomarlo? ¿No? En efecto, sí, el docente puede tener razón. Quizás mi voz es muy bajita, voy a tratar de elevar un poco mi voz, gesticular un poco con mis brazos, con mis manos, para llamar un poco la atención del público, ¿no? Saber expresar ciertas palabras, modular mi voz, levantar mi voz, son cosas que, por ejemplo, en este detalle que estamos hablando puede mejorar mucho la exposición de Rebeca. Entonces, miren, aquí, pero ya digo, si es que la persona la toma mal cuando a alguien se le dice algo, pues eso ya es un error, ¿no es cierto? Tomar como una ofensa personal cuando en realidad no es así. Otra de las cosas que también se da, y a mí sí me ha pasado mucho, es hacer creer que escuchamos al otro cuando no es cierto, ¿no es cierto? En efecto, estamos dos personas conversando y a veces mi cuerpo está ahí, pero mi mente está pensando en otra cosa y la persona te está diciendo, ¿entendiste? Ah, sí, pero en realidad no le entendimos nada, ¿no? Y de cierta forma también es una falta de respeto, ¿no? Cuando estamos conversando, más se da eso en el ámbito de las personas que tienen una familia, su hogar, ¿no? Una persona puede estar diciéndole algo y a veces, repito, la mente está en otro lado, ¿no? Y no está prácticamente prestándole la atención que se merece la otra persona, porque es viceversa, ¿no? Así como nos gustaría que nos escuchen, también debemos practicar ese mismo principio. Otra de las cosas que también es un error y se da, he visto, en el campo laboral he visto esto, interrumpir de forma habitual a la persona que está hablando, ¿no es cierto? Eso también se da, es como por ejemplo si alguien de ustedes está exponiendo o está haciendo algo y cada rato algún compañero o mi persona como profesor le interrumpe, no le deja desarrollar, es como fastidioso, ¿no? Eso se da, por ejemplo, teníamos un grupo de trabajo y estábamos tratando de resolver algo, ya por ejemplo mi jefe, el gerente, expuso la parte de él, ¿no? Perdón, la otra, esa persona, una persona de Quito expuso lo que tenía que hablar y cuando le tocaba a mi jefe, esa persona de Quito cada rato le interrumpía. Hablo de un ámbito de trabajo y era súper molesto, ¿no? Que ya sacó de onda a todos porque no dejaba desarrollar el tema, la conversación, no dejaba que fluya todo, ¿no? Esto prácticamente es un error, ¿no? Interrumpir de forma habitual a la persona que está hablando, eso no se debe hacer. Toca tener el hábito de saber escuchar o de entender en qué momento nos toca intervenir, ¿no es cierto? Cuando nos toca hacerlo
en los tiempos adecuados, en la modalidad adecuada, para que lógicamente todo se vaya articulando y vaya fluyendo el tipo de reunión que se esté dando en ese momento, ¿no? Otra de las cosas que se da también, alzar la voz cuando no conseguimos llamar la atención de nuestros interlocutores, ¿no es cierto? Elevar demasiado la voz, lógicamente, es como si yo les dijera, es como si yo hiciera ahorita, no, Erika, ¿me está escuchando, sí o no? Ya, entonces, ¿me entienden? Es una forma, no es adecuada, no es como que a alguien le estoy gritando a esa persona, ¿me entienden? No lo sé, ya depende de ustedes si allá captan o no, pero hay que mantener, ¿no es cierto?, el tono de voz adecuado, no hay por qué salirse de esos términos, ¿no es cierto?, de esa modalidad que nos debe caracterizar a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, alzar la voz cuando no conseguimos llamar la atención es un error de comunicación. Ahora, también hay personas que hablan bien bajito y casi nunca se les escucha, o sea, la verdad no les entiendo. Hay personas que sí son así, hablan demasiado bajito, ¿no? Entonces tampoco es correcto tener la voz. Ahí da ganas de meterle un guachazo, hay que hable más duro. No lo sé, bueno, ya depende del grado de confianza que tengan con esa persona, ¿no? Pero repito, no es tampoco bueno tener una voz demasiado bajita, no podemos dar a entender nada a esa otra persona. Entonces es importante, mire, hay momentos que sí es relevante, es importante, es crucial elevar un poco el tono de voz de acuerdo al mensaje que se esté expresando, y momentos que se tiene que tener un nivel horizontal, si se podría llamar, ¿no? Pero hay momentos que se eleva un poco, pero no se debe sobrepasar ese límite de alzar la voz y tampoco bajarla mucho, ¿no? Para tener una comunicación adecuada. Otra de las cosas que se da también, juzgar a la otra persona sin ningún tipo de piedad, también es un error en la comunicación. Más se da, yo he visto, por ejemplo, los meetings políticos, no sé si ustedes se dan cuenta cuando ya existen, se acercan este tipo de elecciones, se acercan a este tipo de cosas donde las personas van a hablar de sus propuestas políticas cada uno, ¿no? Entonces ahí se empiezan a hablar de uno al otro, ya empieza a salirse, si es que la persona moderadora, la que está llevando la reunión, no sabe controlar estos temas, pues ya se salen y se empiezan a faltar hasta cierto grado el respeto, ¿no es cierto? Y juzgando al otro sin ningún tipo de piedad. ¿Con qué objetivo? De ganar, si hablamos del ámbito político, pues votos, ¿no? Y ese tipo de detalles. Otro de los errores que también se da es, por ejemplo, elegir al azar los canales de comunicación a utilizar para diferentes tipos de mensaje. Hay que estar preparados, ¿no? Por ejemplo, nosotros no todos estamos preparados, por ejemplo, para ir a dar una entrevista en un canal de televisión, ¿no? O en una radio, ¿no es cierto? Cada uno conocemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades, pero por ejemplo, si yo voy sin prepararme y digo, mañana voy a dar una entrevista en la radio, sin ningún tipo en una televisión, sin ningún tipo de presentación, pues lógicamente me puede ir muy mal, ¿no? Porque no estoy preparado o no he salido todavía en ese tipo de medios. Una de las últimas cosas que se da aquí es, por ejemplo, hacer del rumor el medio de comunicación oficial, el famosísimo chisme que se da también, ¿no es cierto? Y créanme que eso, por ejemplo, puede romper relaciones de amistad de años, de familias, ¿no es cierto? Cuando del rumor se hace algún comunicado oficial sin investigar fuentes para verificar si en efecto lo que se está hablando es verdad o es simplemente un mero comentario que se lanza al aire así porque así, ¿no? Miren, hay otros detalles importantes dentro del aspecto comunicacional. Según esta revista, que es una revista que saca grandes personalidades, que saca aspectos económicos, la Forbes, es una revista americana de algunos años ya. Entonces, hay algunos errores que nosotros realizamos o ejercemos cuando estamos en este ámbito de la comunicación. Uno de los primeros errores, no sé si a ustedes les pasa o tienen pavor con este detalle o no suelen superar, es evitar el contacto visual, ¿no es cierto?, cuando tienen que dar alguna especie de exposición. Yo tenía un estudiante que le costaba mucho este tema y, por ejemplo, cuando teníamos exposición, hablo frente a ustedes, si mis estudiantes estaban allá, yo estaba acá, ella hablaba, o sea para allá, o sea para acá, pero nunca te miraba al frente, ¿no? Sufría mucho de esa dificultad, traté de ayudarle mucho, hablo que si trataba de ayudarle en un 100, llegué a un 50, no más, pero puede pasar en cierto tipo de personas, ¿no? Es un error evitar el contacto visual. ¿Qué quiere decir con ello? Si en un momento nos encontramos, ¿no es cierto?, y hablamos de algún tema académico, de deberes,
¿qué tal si yo todo el momento estoy agachado, ¿no? En ningún momento le alzo la mirada, pues es una falta de respeto, ¿no? O qué podría también denotar nerviosismo, inseguridad, ¿no es cierto?, en nosotros mismos. Entonces, no significa tampoco que vamos a estar clavados ahí con los ojotes abiertos todo el tiempo, todo el momento, ¿no?, con la persona que estamos interactuando, pero sí, pues, en ciertos fragmentos tener un contacto visual, ¿no? Si estás hablando ante algún tipo de público o varias personas, pues en su momento dirigirse a la persona o a la otra, ¿no? Y tener siempre ese contacto visual. ¿Qué es lo que denota esto? Seguridad, ¿no es cierto? Confianza, que lo que estás hablando con total franqueza, con total sinceridad, y eso también es importante considerar, ¿no? Segundo punto o segundo error que se puede dar, y he visto también, es encorvar la postura, ¿no es cierto? No tener una postura adecuada, cuando estamos lógicamente de pie a cierto tipo de público, ¿no es cierto? Pues este tipo de cosas se deben evitar. Hoy, por ejemplo, no sé si ustedes han visto personas, hay unos atriles, ¿no es cierto? O no sé cómo se denominan, cómo lo conozcan, se suelen apoyar a las personas y todo el tiempo estar apoyadas ahí cuando hablan. Ese también es un error cuando se está hablando ante un público, ¿no? O cuando se trata de dar algún tipo de mensaje. Dar la mano sin firmeza. Ese también es uno de los errores, ¿no es cierto? Porque a veces apenas damos la mano y es como que retiramos, ¿no? O sea, dar la mano con seguridad, ¿no es cierto? Eso también es uno de los errores, nuestros errores corporales. Contraer los brazos, ¿no? ¿Qué tal si toda la clase yo les estoy dando de esta manera, ¿no? Con mis brazos cruzados, o sea, no está bien, no es correcto, ¿no? Cualquiera de ustedes en alguna reunión, ¿no es cierto? Cuando estén, pues evitar estar todo el momento de esta forma, ¿no? También lo que les decía, que tiene relación el punto número 1 con el número 5, mirar hacia abajo, ¿no? ¿Qué tal si yo toda la clase estoy con mi gorra ahí, ¿no? Y en ningún momento pues les alzo a ver que denotaría tal vez algún tipo de nerviosismo, de inseguridad, o que así voy a hacer cuando nos encontremos en nuestras clases presenciales, ¿no? ¿Qué tal yo todas las veces agachado, ¿no? No está bien, o sea, ese tipo de cosas hay que evitarles. Echarse para atrás, pues todo relajado, a veces así, ¿no? También hay que tratar de evitarlo, ¿no es cierto? Y pues nada más de notar que nos está interesando algún tipo de conversación o con las personas que estemos manteniendo algún tipo de reunión. Otra de las cosas que también se nos suele notar cuando tenemos nervios es cuando estamos todas las veces así, ¿no? Cuando estamos así, de esta manera, así, y no sabemos qué hacer para calmar nuestros nervios, nuestra ansiedad, ¿no? Entonces, tratar de ese tipo de cosas, evitarlos. Invadir el espacio íntimo también es una equivocación, pues si en algún momento me preguntan, yo no puedo acercarme así a ustedes a hablar demasiado cerca, ¿no? Es como que hay un espacio ya que limita, ¿no es cierto?, entre una persona y otra para poder hablar de manera adecuada. Entonces, invadir estos espacios, pues ya también se considera un error. Otra de las cosas, pues, ¿qué tal les invitan, ¿no es cierto? Se me ocurre alguna reunión familiar, ¿no es cierto? Y cada momento están mirando el reloj, como qué horas son, ya tengo que irme, ¿no es cierto? Entonces también se considera un error que debemos evitar dentro de lo que es el lenguaje corporal. Fruncir el ceño, ¿no es cierto? ¿Qué tal si les invitan o están en su familia o en alguna reunión de amigos y todo el momento están como que de esta manera, ¿no? Significa que, por ejemplo, ustedes están desacreditando todo lo que la otra persona está diciendo, ¿no? O que no están de acuerdo con todo lo que la otra persona está diciendo, ¿no? Entonces debemos evitar, ¿no? Si bien es cierto, no podemos estar de acuerdo con todas las ideas, con todas las cosas que a veces nos comparten, pues debemos ser recíprocos, ¿no es cierto? O saber tener la actitud adecuada y de pronto, pues en algún momento, ya quizás personalmente podemos compartir que no estemos de acuerdo, ¿no? Pero evitar, ¿no? Porque a veces nuestro rostro dice mucho o dice más que 1000 palabras, ¿no es cierto? A veces yo les identifico a ustedes también aquí en clases como que ya se duermen o como que ya están aburridos. O sea, nuestro rostro demuestra mucho lo que nos está pasando en el momento, ¿no es cierto? Lo que queremos, o expresa mucho sin decir a veces ni una sola palabra. Entonces hay que evitar este tipo de cosas. Esta parte de aquí, ya quiero saltarme porque ya mismo vamos finalizando este tema. A ver, esto ya les dije, hablamos al inicio de la comunicación verbal, la no verbal. Consejos para mejorar una comunicación entre la última lámina que tengo. Miren, escucha activa. La escucha activa es muy importante. Presta atención a lo que comunica la otra persona. Es parte del respeto, ¿no? Como les dije hace un momento, si por ejemplo una persona necesita de nosotros por cierto tipo de cosas, por ejemplo yo tengo una amiga aquí, no voy a decir quién es, hace algún tiempo me dijo, puedes venir, necesito conversar un momento.
Y digo, claro, con mucho gusto, agarré mi bicicleta y me fui, ¿no? Y empezó a conversar, empezamos a hablar, yo le estaba empezamos a hablar de varios temas, le estaba escuchando, porque siempre me he caracterizado por ser una persona que sabe escuchar. Entonces, miren, ella me dijo, gracias por venir, por tener esa confianza, porque somos amigos. Te quiero contar algo que me está pasando y que no sé a quién contarle, ¿no? Te agradezco mucho. Y ella me contó que estaba pasando una enfermedad un poco difícil, ¿no es cierto? Que no sabía a quién contarle. En efecto, la señorita se puso a llorar y me parecía un poco hasta a veces, no lo sé, yo también soy bastante sentimental, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, no sabemos en qué momento alguna persona necesite de nosotros como seres humanos para contarnos algún tipo de problema, dificultad, y hay que saberle escuchar con paciencia, ¿no es cierto? Porque muchas de las veces hay personas que se sienten ahogadas y que no saben a quién contarle cierto tipo de dificultad o problema, ¿no? Pues para eso a veces estamos con la amistad que se tiene o que se forma a lo largo de la vida, ¿no? Y en efecto, miren, como les decía, esa persona contó conmigo en ese momento, ¿no? ¿Y qué tal si yo me hacía loco, que no le estaba escuchando, etcétera, etcétera? Entonces, se veía como mal, ¿no? Entonces, miren, ella, ¿qué les diré? Puede que en ese momento se desahogó contándome algún problema de su enfermedad que tenía. Entonces, a mí no me quedó más que darle ánimos, que decirle que todo se puede mejorar, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante la escucha activa. Otro de los temas, sé consciente. Sé claro con lo que quieres comunicar, cuidando la congruencia entre lo que dices con palabras y tu lenguaje no verbal, ¿no? Es muy importante. Nunca podemos salirnos de la dinámica o tal vez lanzar palabras groseras, ¿no es cierto? Que no vienen al caso, que no vienen al término, ¿no es cierto? Debemos siempre guardar ese grado de respeto, de cordialidad con las personas que nos rodean. Retroalimentación positiva. Trata de transmitir mensajes claros que sean positivos y aborda lo negativo de forma constructiva, ¿no es cierto? Como les dije, ¿no? Como personas nos podemos equivocar, pero siempre, pues, nuestro lenguaje tiene que ser positivo. Por ejemplo, ¿cómo yo aplico esto con mis estudiantes? No, no, muchachos, no, estimados estudiantes, todos vamos a lograr los objetivos, todos vamos a salir adelante, todos aquí se van a graduar, ¿no es cierto? ¿Y cómo eran mis docentes algunos? De 40, 20 van a perder, los 25 pasan, ¿no? Entonces, ese no es un mensaje positivo, pues aquí ya me están dando el video desde que inicio la universidad, ¿no? Entonces, diferente, ¿no? A todos los chicos, ¿no? Vamos a salir adelante, todos vamos a lograr ese objetivo que nos hemos propuesto. Entonces, son mensajes que, pues, lógicamente transmiten cosas positivas, ¿no? Y pues ya los problemas de las dificultades los vamos sacando adelante, abordando y tratando de darle alguna solución definitiva. Aclarar tus dudas. Si no comprendiste alguna información, asegúrate de preguntar y clarificar dicho punto, ¿no? Cuando tenemos dudas, ¿no es cierto? Podemos en nuestra mente imaginar que dijeron algo de nosotros, ¿no es cierto? Y que en efecto no puede ser así, ¿no? Entonces, aclarar nuestras dudas yendo a la fuente de información fidedigna. El respeto como uno de los valores que siempre considero uno de los más importantes en la vida, ¿no? La cordialidad mutua es indispensable para construir una comunicación efectiva, ¿no? Cuando hay cordialidad, cuando las personas te conocen como una persona cordial, que sabes guardar tu línea del respeto con las otras personas, pues lógicamente ya eso te conocen, ¿no? Y empiezas a darte a conocer, pues lógicamente aplicar este tipo de principios dentro de lo que es tu ámbito familiar, tu ámbito laboral, porque es feo que a uno le digan, ¿no? Esta persona es descarriada, es la oveja negra de la familia, es la que habla así por hablar, ¿no es cierto? Entonces es feo que a uno le den ese tipo de calificativos, ¿no? Y ahora mucho más que cada uno de ustedes se está preparando para ser un profesional, pues debemos aplicar con mayor rigurosidad este tema de la cordialidad, del respeto, para construir una comunicación efectiva con nuestros allegados, con las personas que nos están rodeando. Miren, creo que no me he salido del tema entre chistes, entre cosas serias, ¿no es cierto? Hemos hablado de varias cosas importantes que prácticamente nos ayudan a nuestro diario vivir, y los que están inmiscuidos en el ámbito laboral pues me van a dar la razón que estos temas son importantes, ¿no? Tal vez tratarlos, recordarlos, retomarlos de vez en cuando para lógicamente no olvidar que somos personas con errores, pero que también debemos aplicar esos principios que nos ayudan a mejorar cada día. Eso, no sé si hiciste alguna pregunta, alguna reflexión para ya tratar de culminar este tema, o creen que sí fue bastante claro la dinámica, lo que acabamos de hablar. No sé si me puede dar con la cámara encendiendo Sara Jiménez, Gaby Mera, Heidi Chihuango, por favor. Quiero ver si no están dormidas nada más. Parece que Sara siempre está para salir.
No, mentira, solo bromita. No se confunda. No, mentira, solo bromita nada más. A ver, bueno, sí, en efecto, todo lo que acabamos de hablar, lógicamente es algo que nos sirve. Créanme que cuando voy leyendo esos temas también retroalimento mi pensamiento, ¿no? Porque a veces nuestra mente es frágil y hay cosas que se nos olvidan, que es importante recordar estos temas. Erika ya está anotando en la mano lo que va a ser compras ya. Listo. Bueno, si no hay alguna reflexión final de alguien que quiera acotar algo, unos 2 minutitos. ¿Nadie? No sé, Albita se me fue de la clase. Aquí está Inge, pero yo quería hablar y usted no me dejó hablar cuando yo quería. No la vi, es que verá cuando me fue la idea. Cuando yo proyecto pantalla, ya no los veo como ahorita, por ejemplo, a todos, ¿no? Cuando yo proyecto pantalla, se me abre una tablita a la izquierda o a la derecha donde lo vi, que a veces veo 2, 3 personas y a veces voy intercambiando, ¿no? Pero no me puedo fijar en todos en ese momento, por eso se me dificulta, 1000 disculpas. Pero es fácil recordar, ¿no? Alguna cosa que tal vez dentro de su experiencia quisiera contar de lo que hemos hablado. Sí, en cuanto a lo que usted decía, ingeniero, que hay veces, pues unas personas se creen más que otras. Yo tuve una mala experiencia cuando yo trabajaba. Yo trabajaba y resulta que yo trabajaba en el municipio y tuve una mala experiencia ahí porque pues el señor alcalde, lo que él mismo dijo, yo soy el alcalde y ustedes son los empleados. Le juro que solo me faltó llorar por lo que me dijo. Me hizo quedar mal delante de gente y le prometo así, o sea, es lo más feo y horrible que puede haber que una persona lo haga quedar mal, porque o sea, usted no tiene la culpa de los errores que él hace o quien los hace. Pero él yo me llevo eso en mi mente y yo siempre digo, ¿por qué? O sea, todo el tiempo no estamos arriba, porque ahora ya es una persona igual que yo. Claro. Y quedó súper mal porque antes éramos buenos amigos y ahora con eso, o sea, él me dijo, disculpa, me dijo, pero yo no puedo quedar mal, yo soy la autoridad y tú eres una empleada. Y como teníamos bastante confianza, yo le dije, ve a don Telmo. Así, o sea, yo les digo así, yo le dije, ve a don Telmo, le digo, usted podrá ser muy autoridad, pero a mí en mi casa me hacen eso, le digo, y usted no lo vuelva a repetir porque le juro que lo hago quedar mal. Claro. Tanto era mi sentimiento que nunca más lo volví a hacer, o sea, yo como le digo, o sea, uno el trabajo lo hace, pero no por eso uno tiene que ser en esa manera, o sea, querer sobresalir por algo que de pronto uno mismo hace los errores. Entonces, y ahorita a lo que usted dijo, pues yo me acordé de esa mala experiencia, porque fue una mala experiencia que yo la tuve. Pero bueno, esas son las enseñanzas que uno tiene en la vida, porque sí, de eso uno aprende. Y pues, sí, y aquí vamos. Sí, en efecto, no, muy cierto lo que usted acaba de decir. Y mire que esos detalles, por ejemplo, quizás fue autoridad par de años, pero ya, o sea, como les dije, el poder es efímero, ¿no? Ya después llega a ser una persona común y corriente. ¿Y qué tal si se había entre ustedes una bonita amistad de años? Pues por ese detalle se fraccionó y ahí quedó ahí, ¿no? Ya no vuelve a ser lo mismo, ya no vuelve a ser igual. Lógicamente, por uno no aprender a controlar ese tema de, quizás del ego, ¿no? De que yo soy la autoridad y aquí se hace lo que yo ordeno, o no lo sé, yo soy el jefe y aquí hacen lo que yo ordeno, no. Cada persona, pues lógicamente tenemos la oportunidad de llegar a tal vez a esos puestos y el mundo da vueltas, ¿no? Y otra de las cosas, pues como siempre remarco, no siempre se está, como dijo Albita, en unos puestos altos, ¿no? A veces ya llegamos a ser personas comunes y corrientes, y si practicamos ese detalle de tratar de humillar a la gente, pues nos vamos a ganar un montón de enemigos a la larga con la sociedad, ¿no? Pues yo creo que eso está muy mal, yo también rechazo ese tipo de cosas. Me ha tocado vivir ese tipo de experiencias también, y pues creo que esas personas ya es muy difícil a veces cambiar ese tipo de mentalidad, ¿no es cierto? Pues lógicamente ya es como que viven en ese tipo de tema, o que como que les encanta humillar a la gente, y eso está mal, está muy mal visto. Entonces, en efecto, sí comparto lo que mencionó, y es una muy buena experiencia también, que tal vez a alguno de ustedes lo haya pasado o lo pueda pasar. Entonces siempre estar preparados, ¿no? Yo creo que
o ese tipo de cosas también tener en mente, porque repito, cualquiera de ustedes puede llegar a ser autoridad, nadie quita eso, puede llegar a ocupar cargos importantes, entonces siempre estar pensando, ¿no?, que darle el mismo trato a la persona que te hace el aseo de la empresa que la persona segundo a bordo de la organización, ¿no? Entonces, muy importante. No les canso más, estimados estudiantes, espero que, lógicamente, lo mucho o lo poco que se habla, pues lo positivo lo capten, y si hay cosas que tal vez se ha dicho negativa, pues realmente lo puedan descartar, ¿no es cierto? Lo importante es que cada día vayamos captando o aprendiendo cosas positivas para nuestro futuro, para nuestro trabajo. En este momento les solicito ya registrar su salida, ¿no?, de la clase, decirles que, y esto ya va a ser seguido, como saben. Sí, claro, sí. Usted dijo que iba a tomar la lista por el SIGA. Sí, pero a partir de la otra semana voy a tomar ya por el SIGA, voy a tener preparado ese tema, entonces hasta eso ya lo hacemos de diferente manera, entonces nos tomaremos unos minutos antes para cuadrar, porque ya me pidieron que lo haga de esa manera las autoridades, ¿no? Si habrá solo un registro de ingreso, ya voy a modificar el formulario. El código, Inge. Ya les envío. ¿Cómo es? Ya les envío. Inge, una pregunta. Dígame. ¿Cómo sé que si estoy registrada en la asistencia de entrada? Porque yo no me veo. Es que usted no se ve, solamente con el hecho de llenar los datos y enviar el formulario, ya a mí me refleja todo, en qué hora registraron, y etcétera, etcétera. El código es humildad, ¿no? El código de salida es humildad. ¿Qué les diré? Yo siempre envío tareas, entonces tendrán una actividad, la que voy a colgar ya en la plataforma para dentro de 8 días. Recargarles que 8 días es más que suficiente para hacer un deber. No dejen todo para el último día, porque se les va a complicar, ¿no? Tampoco digo entreguen mañana, ¿no? O sea, vean ustedes, si en efecto hacen el último día, también están en su derecho, con tal que envíen a tiempo, envíen conforme a lo que se les solicita, no hay ningún problema. Pero tratan de cumplir esas actividades, porque si no van cumpliendo, a la final les va a pesar mucho, porque esas notas se promedian, y puede ser que por esa actividad que no subieron, pues no les alcance el puntaje para pasar la materia y tengan que hacer una prueba de arrastre y ese tipo de cosas. Entonces no quisiera llegar a eso, ¿no? Son mis deberes, no creo que son la ciencia, la investigación, ¿no? Pero sí cumplir con esas actividades para poco a poco ir mejorando cada uno de nosotros, ¿no? Eso nomás, estimados estudiantes, les agradezco muchísimo. Ya la mayoría está bostezando, está con hambre. Entonces, prepararse, que tenemos... Dije una consulta. Sí. Eso de los deberes que realizamos, no nos dio viendo si alguien ha cometido una equivocación. Por ejemplo, en mi caso no me dio viendo si he cometido una equivocación, como para ya en el próximo deber para corregirlo. No, porque creo que hoy culminaba su fecha tope, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, ya el fin de semana tal vez me dedique a calificar cada una de las cosas, y les veo sus copias, sus pegas, sus faltas de ortografía, y les envío ahí mismo por interno. Dije una pregunta. Tocaba enviar una carátula, ¿cierto? Por el deber, por la consulta. Claro, es que la carátula ya está colgada en la plataforma. Yo les envié, inclusive... Me olvidé y quería decirle que para la otra, ahí sí ya lo envío. Bueno, me olvidé, yo después me di cuenta. ¿Cómo se va a olvidar si es algo que dije cada rato? No, en serio, al último me di cuenta, para la otra. Bueno, ahí sí. A mí me costó mucho investigar. Está bien. Y le hice eso mismo le iba a decir. Sí, mucho, Inge, que no salía del 2018 para arriba. Eso mismo le iba a decir, dije que, o sea, como somos, bueno, de mi parte, yo casi no sé manejar muy bien eso para poder hacer consultas por medio de Word, de computadora. Entonces, si tengo alguna equivocación, pues que sepa disculpar algo, y ya para la otra ya voy mejorando más o menos. Claro. Precisamente lo que yo les dije, ¿no? Yo veo el empeño, la dedicación, pero si ya no suben, ahí tendría que no quieren hacer, ¿no? ¿Me entienden? Pero si alguien me... Por ejemplo, académico, lo que yo les he dicho también... Yo les he dicho, si no entienden algo, pregúntenme, escriban, pregunten. De aquí creo que unas 5... Sí, pero yo que le iba a preguntar, ayúdame a sacar el criterio. No, pues, se le preguntaba. Ayúdenme a pensar, dice la Albita. Ayúdame a pensar, cómo le escribo. Mejor dígale que le dé haciendo el deber.
Yo todavía estoy pensando que se me dañó la compu. Crítica esta situación. Le prometo que hoy yo sí que pasé días enteritos consultando en caso que avanzaba a consultar. Pero yo que les dije, estudiantes, si no encuentran en Google Académico, busquen desde la web normal con tal que sea información buena, ¿no? No sabía que si es que era revista, que era, no podía distinguir, me aparecían unas tesis, digo, ¿será que de ahí no? Mejor de ahí no, y dale. También pueden sacar de tesis, ¿no? Eso es otra, Inge, yo no se podría, en mi caso yo no reconocía un... No se diferencia, ajá. No se diferencia qué cosa. O sea, por ejemplo, lo que las compañeras estaban diciendo. Lo que pasa es que ingeniero, bueno, ya las tesis es así, pero en cambio, por ejemplo, una revista que sea un libro, o sea, ¿cómo le digo? No sabía, digo, ¿será que es aquí? No creo que aquí no es, y dale, buscar, ya, yo creo que busqué todito el Google y no encontraba. Una revista o una cita. Estrés. No, pero así les voy. Todas las semanas van a tener estrés entonces. Ay, no. Uy, no, Liz, no sea malo. No, así en efecto todas las veces. Sí, yo sobre las mismas características. Mi falta fue pero no, de sí, eso, pero de no no saber cita. reconocer entre una cita o una revista, eso no entendía. Vuelva a ver el video y va a entender, verá. Sí, pero es que No, otra cosa ahí que verá que yo entre tanto manipular la máquina, le cuento que no podía abrir, me salían las citas pequeñitas y digo, y ahora, y esto solo tiene dos hojas nada más. Y cuando empecé en PDF, y me salía ahí sí una letanía completa. No, pero no. Profe, como dijo el código de la clase, por favor. Humildad. De salida, humildad. Sí. Sí, Bueno, Inge, hasta mañana. Sí, en efecto, cuídense mucho. Ha sido muy agradable compartir con ustedes. Que les vaya muy bien. Nos estamos mirando ya. Gracias, Inge. Que les vaya bien. Hasta mañana. Hasta luego. Clase. Mañana, Inge, Dios le bendiga. Hasta mañana, Inge. Chao, compañeros. Chao. Chao con todos. Buenas noches.